de construcción para el área de amortiguamiento del refugio Ostional. Están de parte de la Municipalidad José Ruiz, del Departamento Constructivo, ingeniero municipal, y Joana Briceño, del Departamento de Catastro y Evaluación. Ellos nos van a hacer la presentación. Va a haber un espacio de preguntas al final de la presentación para que por favor, si tienen comentarios, los vayan anotando, y al final se va a abrir ese espacio. Y vamos a tener otra sesión a la 1 de la tarde, que es en inglés también, porque sabemos que hay mucha gente en la comunidad que habla en su mayoría inglés, entonces para que también puedan estar informados. Con eso, usted. Bueno, buenos días. Muy feliz de estar aquí. Para mí siempre es muy bonito trabajar este tipo de cosas en el pueblo porque hace unos años estoy aquí, ¿verdad? A la mayoría los conozco, entonces me siento como mi familia, en realidad, ¿verdad? Desde el 2013 más o menos estoy trabajando en la municipalidad en el puesto de control constructivo y nos encargamos básicamente de lo que son proyectos municipales y permisos de construcción, ¿verdad? Todas las personas que han tramitado un permiso de construcción probablemente han pasado por nuestra oficina, y a los que no han tramitado, pues los hemos hecho pasar también por la oficina, ¿verdad? Desde hace más o menos como 3 años hemos venido trabajando un poco en el tema de ordenamiento territorial, que ha sido un tema que a nivel municipal nunca ha existido. Nunca ha existido esta línea, o ha sido muy difícil para los departamentos coordinar para llegar a eso. A nivel nacional es un problema también, porque también la legislación de Costa Rica no nos ha permitido tampoco avanzar como nosotros queremos. Por ejemplo, hace 2 o 3 años, todavía no tenemos una ley o una ley principal para el tema de ordenamiento territorial, sino que nada más de todas las leyes, ¿verdad? Entonces, planificación urbana, fraccionamiento, y hacen un compendio y por ahí van, pero no hay una ley específica que diga ordenamiento territorial. Eso, sumado a la burocracia institucional, se ha convertido en una tarea muy difícil, aparte de muy cara, ¿verdad? Entonces, siempre a nivel municipal, una de las cosas más importantes, o más bien que marca la línea de los gobiernos locales, es el presupuesto, ¿verdad? Entonces hay decisiones que tomar, tanto la jefatura como el pueblo tiene expectativas de esos presupuestos, y a veces caemos en decisiones o proyectos u ordenamiento territorial. Hay cosas que sí se ven más que otras, y hay cosas muy importantes como ordenamiento territorial que en el proceso no se ven, pero que sí a largo plazo nos da una seguridad inmensa e importante para el desarrollo de un lugar. Quería empezar con algunos indicadores, que siempre nos gusta hacer un poquito de números para darles una idea de qué pasa en Nicoya, ¿verdad? Especialmente ahorita la parte de indicadores en la parte de control constructivo, quién está tramitando, qué lugares son los que tramitan, ¿verdad? Para que nos demos una idea más o menos de cómo está creciendo. Nosotros siempre comparamos nuestros datos cuando pasa por el proceso municipal. Entonces, las comparaciones son odiosas, pero en este caso vamos a hacer algunas, ¿verdad? Más o menos aquí, con mucho resumen, están las áreas que se tramitaron en todo el país el año pasado, ¿verdad? De mayor a menor. En la columna izquierda, los que más áreas tramitaron, y ya aquí a la derecha, los que menos áreas tramitaron en el CEPIA, ¿verdad? Entonces pueden ver más o menos los cuadritos amarillos son las municipalidades de Guanacaste, básicamente donde estamos nosotros, ¿verdad? En este caso, Santa Cruz es el que lleva la ventaja, que es una de las municipalidades que el año pasado tramitó aproximadamente 3.762 metros cuadrados de construcción, seguidamente con nosotros, que andamos más o menos ahí hombro a hombro con Carrillo, ¿verdad? Nosotros más o menos como los 2.000, casi 200 metros cuadrados, y pues esto nos da una idea de cómo se está moviendo nuestro cantón a nivel regional, ¿verdad? En cuanto a segregaciones, ¿verdad? En cuanto a segregaciones de planos de catastro, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, las manchitas rojas es donde se enfocan la mayor cantidad de segregaciones que se hicieron, ¿verdad? Que básicamente coinciden también con nuestro número de distritos que más proyectos de construcción transmitan. Muy gráficamente,
estamos hablando de dos focos importantes, que es Nicoya Centro y Nosara Centro, básicamente, ¿verdad? Que significa que es donde más se está segregando y donde más se está construyendo, básicamente. Nuestros números del año pasado. En total, tramitamos 63.000 metros cuadrados de construcción en todo el cantón, básicamente, ¿verdad? Más o menos equivale a una inversión, bueno, es básicamente la referencia que tenemos del costo de los proyectos que los profesionales registran. Estamos hablando casi de 15.200 millones de colones, ¿verdad? Más o menos que se tramitó en todo el cantón. Para un total, o más bien, nosotros teníamos un plus de eso, ¿verdad? Un impuesto, cobramos, que fue más o menos un ingreso de 143 millones de colones, 144 casi, 143, que es lo que la MUNI captó por impuesto de construcción, en este caso, ¿verdad? Importante, como ya habían visto en la parte de los catastros, para nosotros también siempre este comportamiento se ha presentado en los últimos 5 años, que es que los distritos donde más tramitamos siempre va a ser Nicoya Centro y Nosara Centro, ¿verdad? Si quieren compararlo con el área, el año pasado tramitamos 21.000 metros cuadrados de construcción en Nicoya y Nosara tramitó 26.000, por ahí un poquito más, ¿verdad? Y donde sí se desfasan un poquito más los números es en función de lo que cuestan estas obras, ¿verdad? En el caso de nosotros, representó Nicoya un ingreso de 41 millones y en Nosara un ingreso de 69 millones, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el tipo de construcción que tenemos en el distrito de Nosara pues es una construcción de más valor, ¿verdad? Que inclusive un poquito gráficamente, ¿verdad? Lo que pasa. Al lado izquierdo la comparación en áreas y el lado derecho la comparación en el ingreso que representó para nosotros estas áreas. También tratamos de, cada vez que tramitamos un permiso de construcción, clasificamos los proyectos según la tipología. Una tipología básica, ¿verdad? Vivienda, interés social, apartamentos, locales comerciales y esos que ven así. Todo esto para ver qué tipo de desarrollo es el que más prevalece en la región, ¿verdad? Nosotros igual, siempre, también es una tendencia que se ha mantenido los últimos 5 años, es que tramitamos vivienda, es lo que más se desarrolla en el cantón, ¿verdad? Vivienda, interés social, que en área no es mucho, pero son muchos casos, y luego ya sí viene la parte amarilla que corresponde a la parte comercial. Más o menos, esos son los crecimientos que tuvimos comparando 2016 y 2017 en cada una de la tipología constructiva y con la comparación del año pasado entre 2017 y 2018, cómo pasó. En la mayoría aumentó considerablemente. Esto más o menos en las áreas por distrito y su crecimiento comparando 2017 y 2018. Como pueden ver, en el caso de Nosara, pues hubo un aumento considerable, ¿verdad? Comparando los metros cuadrados que se transitaron en 2018, 40%, y es más que todo el que más tiene ventaja entre todos los distritos. También hemos tratado de trabajar mucho en medir cuánto ha sido nuestro trabajo en el tiempo que duramos tramitando las licencias de construcción, ¿verdad? Siempre estamos pendientes de cuánto y por qué estamos durando eso. Entonces, aquí podemos ver en todo el año pasado, más o menos andamos en un promedio como de 2 días, más o menos, ¿verdad? En aprobación de licencias de construcción. Bueno, esta es nuestra ventana APC para los ingenieros y arquitectos que están por aquí, que son usuarios de la plataforma, ¿verdad? Donde nos muestra los trámites que hemos hecho. Y también esto lo que muestra son los días. Entre más los puntitos estén parados, significa que menos estamos durando haciendo. Entonces en la oficina siempre estamos como empujando y luchando para que esto siempre esté lo más bajo posible. Esto fue, bueno, el año pasado también el CETIA hizo una calificación de las municipalidades que estaban tramitando permisos de construcción 100% digital, ¿verdad? Entonces, creamos un indicador para evaluar y pues nosotros quedamos de 6º a nivel nacional, digamos, de eficiencia a la hora de resolver los permisos de construcción.
Otro trabajo que también hemos estado haciendo el último año es darle seguimiento a estas cuentas, ¿verdad? Que a veces a nivel de la MUNI es un poquito complicado, ¿verdad? Entonces nos hemos metido en el rol un poquito financiero, porque al final de cuentas nosotros cargamos permisos, quedamos cuentas por cobrar y a lo mejor no le damos seguimiento, entonces no sabemos qué pasaba. Y a lo mejor un permiso que se cargó en enero, que no construyeron hasta 6 meses después, es una cuenta por cobrar de la MUNI, que ahí está, ¿verdad? Y que los compañeros tienen que lidiar con ella y comenzamos a darle dando seguimiento. El año pasado cerramos con un pendiente de cobro de aproximadamente el 3%, ¿verdad? Y es una tarea que mes a mes nos damos para ver qué permisos no se han pagado y básicamente llamar para ver las razones. En algunos casos ha sido porque tal vez el dueño no está en el país y no va a regresar hasta dentro de 6 meses y no va a pagar hasta dentro de 6 meses. Entonces preferimos en esos casos echar el permiso para atrás, quitar esa cuenta y esperar que el hombre llegue para volverlo a cargar y hacerlo, ¿verdad? Eso es como una radiografía del ingreso que se ha registrado desde el 2003 al 2018, más o menos, ¿verdad? En 2016 hubo un pico atípico, ¿verdad? Que fue solamente un proyecto en Samara. Villas Playa Samara también tuvo un proyecto muy grande, bueno, una de las etapas del proyecto de ellos, que actualmente es el proyecto más grande que existe en el cantón. Y pues solamente ese proyecto significó como 55 millones de ingresos en un solo proyecto, ¿verdad? Para la municipalidad. Entonces, quitando este pico, sí vemos que el ingreso cada vez ha ido mejorando. Tal vez no abruptamente, pero sí la tendencia es a crecer. En esta parte lo que vemos es... No hay tendencia a crecer, es como 5 puntos y con una... Exacto, sí, exacto. Es muy pequeñito. Y luego en esta parte son las cantidades de permisos que se han tramitado, ¿verdad? Porque una de las cosas curiosas que yo noté es que antes del 2003 o 2012 o 2010 la municipalidad tramitaba 800 permisos, ¿verdad? Y ahora con dificultad llegamos a los 500, ¿verdad? Entonces eso se vino abajo, ¿verdad? Y ha estado ahí manteniéndose, ahí muy estable en la cantidad de solicitudes que tenemos. Esta es otra de las cosas que manejamos en el departamento, que es una modalidad de ayuda a comunidades que se llaman partidas específicas, ¿verdad? Es una de las herramientas que existe donde la municipalidad devuelve a las comunidades un poquito de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, a mano izquierda está el gráfico del presupuesto que se ha invertido en los distritos y a mano derecha la cantidad de partidas que eso representó. Básicamente siempre es un comportamiento muy parecido, ¿verdad? La mayoría de las partidas se gestionan en el distrito central del Colla. Algunos de los trabajos que estamos haciendo ahorita, trabajando en una serie de reglamentos internos, ¿verdad? También de nosotros, también definiendo manuales de procedimientos, que es una de las cosas que no existen básicamente en la municipalidad y que son muy necesarias. Y también el avance que se ha tenido en planes reguladores. También se está trabajando en dentro de este proceso también hay algo muy importante que es el reglamento del reglamento de la municipalidad, pero que son proyectos que este año se están trabajando. A nivel del plan regulador, sí hemos tenido un avance muy importante, ¿verdad? Porque desde el año pasado se volvió a juntar la Comisión de Planes Reguladores aprobada por el Consejo Municipal y pues nos dimos la tarea de comenzar a ver de qué manera se hace, ¿verdad? Porque les digo, ustedes han sentido la frustración de que es que el Ministerio de Salud hace un trámite ahí que se le ven un montón de burocracia y cosas locas y que se atrasa, ¿verdad? Y eso es usuario e institución. En planes reguladores estamos hablando de institución e institución y nos tratan igual, o peor, ¿verdad? Entonces, no por ser MUNI, Senara me va a ayudar, no por ser MUNI, Setena me va a ayudar, más bien sentimos que nos maltratan más, ¿verdad? Entonces, sí es un trabajo muy difícil. A nivel nacional, no soy de ninguna afinidad política, pero sí el hecho de que la primera dama sea arquitecta ha mejorado esta línea, ¿verdad? Sí se ha marcado, lo sentimos. Comparando el trabajo del gobierno anterior, esto no se movió mucho, ¿verdad? Pero sin
embargo, ahorita los avances que ha tenido en Claudia ha sido increíble, tal vez porque ella es arquitecta y conoce y tiene como otra mentalidad, ¿verdad? Pero sí lo sentimos que ha sido totalmente diferente el avance, ¿verdad? Nosotros hace como 6 meses, 8 meses visitamos Casa Presidencial básicamente para decirle en qué nos puede ayudar, porque queremos hacerlo, necesitamos plata también, o lo poquito que tenemos no queremos que se pegue, ¿de qué manera nos puede ayudar? Entonces sí ha sido un acercamiento muy bueno y directo con él. Lo último grandioso que pasó, el año pasado sí nos asignaron presupuesto a nivel municipal, aproximadamente como 40 millones de colones, 30 millones de colones para trabajar en planes reguladores. Eso no había pasado nunca, digamos, básicamente, ¿verdad? Nunca habíamos tenido dinero para invertir en planes reguladores. Entonces el año pasado se logró, este año se volvió a lograr. Entonces nos asignaron nuevamente 30 millones de colones para el plan regulador. Con eso hemos tratado de organizarnos, básicamente. Una de las cosas muy buenas que pasó fue que el año pasado ya quedó listo el manual de planes reguladores del INBU, ¿verdad? Básicamente estábamos trabajando con un manual súper viejo, que era muy ambiguo, muy general, y ahora tenemos una versión como por dummies, cómo hacer un plan regulador muy específica. Entonces eso nos facilitó un poquito el trabajo. Tal vez la falta de presupuesto en el pasado no pudo haber sido tal vez desinterés, lo que pasa es que es una apuesta muy grande para la municipalidad, ¿verdad? Porque el país probablemente estará haciendo ajustes en la legislación y resulta que invertir 200 millones de colones en un proyecto y que luego tengamos que reajustar y meterle más dinero, ¿verdad? Es complicado, entonces no hay como un ambiente seguro para hacerlo. Hasta ahora sentimos que, ¿verdad?, como que las instituciones las han agilado, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, Casa Presidencial se ha encargado de generar los canales para que esto pueda suceder. Lo último grande que nos pasó fue que uno de estos viajes que tuvieron ellos lograron tener financiamiento del Fondo Verde, para no sé qué, tiene un nombre larguísimo. Entonces lograron tener financiamiento para Costa Rica para invertir en planes reguladores, que al final es una visión gobierno, ¿verdad? Entre más ordenada tengamos la casa, es un mejor clima para traer negocios al país. Entonces esa es la línea por donde están ellos. Entonces lograron traer fondos para invertir en planes reguladores de manera que incluyamos la variable de cambio climático dentro de la formulación del plan regulador, ¿verdad? Entonces que los planes reguladores estén armados contra esta variable de lo que es el cambio climático. Y lo bueno para nosotros es que consiguieron fondos no reembolsables. Entonces básicamente les entregaron el dinero para trabajar en esta parte, ¿verdad? Luego ellos se dieron la tarea de clasificar a las municipalidades y decir, bueno, ¿a quién le vamos a ayudar, verdad? Porque tenemos este dinero, hay 80 municipios y no todos con las mismas condiciones. Entonces comenzaron a hacer una clasificación de qué municipalidades eran más vulnerables al cambio climático, qué avances tenían en planes reguladores, en qué etapa estaban, y se dieron cuenta que hay de todo, ¿verdad? Hay municipalidades que apenas están empezando, hay municipios que ya están muy adelantados, hay municipios que hacen planes reguladores muy bajos, y hay municipios que ni siquiera saben cómo empezar, ¿verdad? Entonces, escogieron a 20 municipalidades como el primer bloque de municipalidades para estos fondos y nosotros fuimos escogidos dentro de ese bloque, ¿verdad? Entonces, eso es muy alentador porque entonces ya vamos a tener una ventana de oportunidad para seguir avanzando mucho más en este tema, ¿verdad? Y eso sería como lo primero. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hasta aquí. ¿Sí o no?
Bueno, y ya como para hablar un poquito sobre el tema principal que teníamos ahorita, sobre la propuesta de un reglamento temporal para construcciones, en lo que definimos, o se define más bien como el área de amortiguamiento del refugio de vida silvestre opcional. Dentro del trabajo que hemos hecho para dentro del trabajo sí que se ha hecho para el ordenamiento territorial, cuando uno pone en la mesa todas las opciones que tenemos, esto va a llevar tiempo, ¿verdad? Y también, como ya vieron en la presentación pasada, es muy claro los puntos de desarrollo que tiene el cantón, ¿verdad? Básicamente Nicoya y Nosara. En algún momento nosotros, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Verdad? ¿Por dónde le entramos a esto? ¿Qué hacemos primero y qué no? Comenzamos a reunirnos con consultores, tanto de universidades como privados, para ver cómo era que se comía esta cosa, ¿verdad? De esto resultó un muy buen trabajo, porque nos dio una idea muy clara de por dónde ir. Obviamente, o más bien una de las recomendaciones que nos hacían es no hablen de un plan regulador parcial, porque inclusive las instituciones lo ven no de buena manera. La unidad para ordenar de las instituciones básicamente es el cantón, ¿verdad? No el distrito. Lo que pasa es que, digamos, para el cantón de Curridabat, en San José, que tiene más o menos como 300 kilómetros cuadrados, es una historia completamente diferente para el cantón de Nicoya, que tenemos 1.333 kilómetros cuadrados y una dinámica económica completamente diferente, ¿verdad? Ellos tienen un presupuesto mucho más grande y es mucho más factible para ellos invertir en un plan regulador en esa área tan pequeñita, ¿verdad?, que en una porción de eso. Entonces, como quien dice, las instituciones de San José tomaron esto y dijeron, bueno, no, cuando vamos a organizar un cantón, es el cantón, no puedo organizar un pedacito de otro pedacito, no. Lo que pasa es que es otra historia muy lejana de nuestra realidad. En especial porque en algún momento, dentro del proceso del plan regulador, vamos a tener que hacer estudios de campo, ¿verdad? Estudios, perforaciones, que es lo que encarece realmente el proyecto, ¿verdad? Actualmente estamos trabajando con la variable hidrogeológica, ¿verdad?, en los dos puntos, tanto en Nosara como en Nicoya. Ambas zonas tienen pues sus ventajas y desventajas. Ahorita Nosara sí está más adelantado, ¿verdad? Esta variable está compuesta de dos fases, básicamente, la fase de diagnóstico y la fase ya que serían los estudios de campus que hay que realizar. Y, por ejemplo, la fase 1 nos va a dar los términos de referencia para hacer la fase 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que no tenemos nada escrito en piedra, ¿verdad? Dependemos de una aprobación de Senara que nos va a decir, bueno, está bien, haga esa, vamos a aceptar las recomendaciones de sus perforaciones, o a lo mejor nos van a decir, no, necesito hacer el doble o el triple de perforaciones, ya eso lo dirán ellos, ¿verdad? Entonces, en Nosara ahorita ya se presentó el diagnóstico para la aprobación de Senara desde el año pasado, creo que ya un año, ¿verdad? Más de un año. O sea, Senara durante un año ha tenido el proyecto ahí en su oficina y todavía no hemos podido pasar a la segunda etapa de la variable hidrogeológica porque todavía no tenemos el visto bueno de Senara, ¿verdad? Nos hemos movido de todas maneras. Le dijimos entonces a la primera dama, mande una carta ya para que presione y que diga que ustedes mandaron y ya son más de 6 meses también y no ha pasado. Entonces, digamos, no es fácil, ¿verdad? Siempre se trata que sí. Pero ¿por qué no habla con las asadas, ya que tienen información ellos? Sí, es un proceso, digamos que cuando se formula ese diagnóstico, no es el momento de hablar con las asadas, porque hay toda una, ellos tienen como un manual de lo que tenemos que presentar. El diagnóstico básicamente es, a grandes rasgos, reunir toda la información, clasificarla y ordenarla para presentarla, ¿verdad? Entonces, Senara va a decir, bueno, esta información, esto sí me sirve, esto no me sirve, tiene que hacer más específico esto, para luego entrar en el proceso de estudios ya en el campo, ¿verdad?, con las perforaciones. Entonces,
Lo que sí nos piden es tener los registros del mismo Senara, los pozos, ¿verdad? Los pozos que ellos tienen registrados, es la información que cogemos para trabajar esa parte también. Que hasta eso, digamos, ustedes se ponen a pensar, y seguramente porque es el gobierno, es fácil conseguir información, no. Senara nos vende la información, el gobierno le compra al gobierno la información de los planos que ellos tienen. ¿Verdad? Entonces, y es caro, es sumamente caro. Entonces, eso era uno de los puntos que tocamos en casa presidencial para ver cómo se hacía. Claro, no sé, digamos, ahorita qué tan duro será para la institución hacerlo, ¿verdad? No, esos son más detallitos, pero sí hay que hacer una inversión en esta parte. No, que él tiene razón, digamos, información la maneja las hadas, y las hadas se la podría dar quizás a... De hecho, que en el parte de diagnóstico sí se consulta la SAD. Sí. O sea, el diagnóstico fase 1 es toda la información que existe, incluyendo la de la SAD, y para la fase 1 de los ARAS se consultó las ASAD de aquí también. Otra cosa, sí, otra Pero cosa importante. nunca se presentó ustedes a la sala, ¿no? Sí, es que nosotros no lo hicimos, fue Hidrometecnia, es una empresa Sí, que se ahí hace. comentaba. Sí, nosotros trabajamos con otro consultor del que estamos trabajando ahorita nosotros, ¿verdad? Fue un consultor privado que se encargó de hacer este trabajo para ellos. Otra de las cosas que nos han recomendado mucho es comprar los insumos para todo el cantón porque es más barato, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el año pasado compramos de fotos satelitales a una escala muy óptima para el proyecto y nos salía más barato comprarla para todo el cantón que solamente para nosotros y solamente para Nicoya, ¿verdad? Entonces, ese tipo de insumos se compra para todo el cantón, la parte esa también para todo el cantón, todos los datos de INEC también se tienen para todo el cantón, ¿verdad? Porque aparte que ha sido la recomendación de los consultores, es mucho más fácil hacer el trámite una vez que no entrar otra vez con la institución a pedirlo, ¿verdad? Entonces, eso sí ha sido una de las cosas que ha pasado. Con el caso de Nicoya, ahorita ya tenemos la propuesta del diagnóstico prácticamente listo para entrar a Senara. Lo que pasa es que si cambiamos o no utilizamos otro consultor por pura casualidad de las cosas, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando directamente con el ICE, ¿verdad? Que resulta que el ICE tuvo una gran promoción con todo esto, los decretos de ley para arreglar calles y volver a restaurar puentes, y tuvieron una gran capacidad operativa para ejecutar mucho dinero en poco tiempo. En un año básicamente gastaron una cantidad exorbitante del dinero que normalmente las instituciones tomaría 3 o 4 años hacerlo, ¿verdad? Entonces, en una reunión que tuvimos con ellos para hablar sobre lo que había que intervenir por decretos de emergencia en Nicoya, tocamos el tema y les dije, bueno, ustedes hacen estudios hidrogeológicos para planes reguladores, y no sabemos, pero nunca hemos hecho uno. Si usted nos da los términos de referencia, y pues podemos ver si lo podemos abarcar. Le pasamos a los abogados, le pasamos a los técnicos y vamos a ver qué. Lo pasamos y gracias a Dios sí lo pudieron hacer, ¿verdad? Entonces sí poseen ellos la expertise para hacerlo todo, de hecho son los expertos en eso. Consultamos igual a Senara y a Setena, que qué pensaban si los usábamos a ellos. Dijeron que era algo innovador en realidad porque nadie los ha usado antes, pero sí son un muy buen equipo. Resulta que una de las jefas también estuvo, creo que como préstamo o algo así, mucho tiempo en Setena, realizando planes reguladores, entonces también tenemos esa ventaja. Y económicamente nos sirve, porque básicamente contratamos con ellos bajo la figura de contratación directa entre instituciones y no tenemos un concurso administrativo, ¿verdad? Que nos ahorra un montón de procedimiento y tiempo, ¿verdad? Entonces, más los costos, porque la cotización por hacer esta parte, la parte privada era más o menos como de 10 millones y algo, y el ICE fue tan solo como 5 millones y algo, ¿verdad? Entonces, nos pareció muy bueno y por eso intentamos seguir con ellos para las siguientes etapas. Nosara tiene una ventaja sobre los demás distritos en cuanto a esto, porque una de las cosas que siempre generan demasiado atraso en el proceso es la aprobación de la variable ambiental en el proceso, ¿verdad? Los famosos índices de fragilidad ambiental. Porque hay todo un drama ahí con desarrolladores, metodologías y cosas así, que ha llegado a entorpecer muchísimo el proceso, ¿verdad? Actores también que básicamente fueron partícipes de las regulaciones y ahora pues son consultores también, es una maraña increíble, hay historias de todo tipo.
Pero bueno, también hay historias buenas de que Setena en realidad, bueno, este tema se ha llenado mucho también de morbo, y Setena al parecer no es tanto, digamos, lo que hay que hacer es hacer bien el trabajo para que ellos entiendan de dónde o cómo se están haciendo las cosas. Nosara tiene la ventaja de que ya existe una franja, que es precisamente la zona de amortiguamiento, el refugio de vida silvestre sostenal, que ya tiene IFAs aprobados en 2009, ¿verdad? Entonces, de una vez era obvio pensar, bueno, si tiene IFAs aprobados, los podemos hacer, digamos, los podemos usar, ¿verdad? Hicimos las consultas y nos dijeron, pues sí, sí los pueden usar, ¿verdad? Entonces, el costo no va a ser el mismo porque la mayor parte del territorio que está abarcando el plan regulador, pues ya está cubierto por estos IFAs. Entonces, eso no lo tenemos en Nicoya. En Nicoya sí hay que hacerlos todos y va a ser un costo bastante grande. Actualmente también estamos trabajando en ambos frentes con un equipo planificador. Y la ley de planificación urbana nos da la facultad de hacerlo. Como les digo, algunas MUNIs tienen en su plantilla o en su planilla o en su equipo gente que ya ha hecho planes reguladores y ellos lo hacen, entonces contratan a todos los profesionales y ellos mismos lo coordinan. Se puede hacer así. Pero la ley nos dice que también puede existir una comisión externa a la MUNI, con representación municipal, con representación del Consejo Municipal y también con la representación de la sociedad civil, y le llaman la Comisión de Planes Reguladores para que vaya trabajando este plan, ¿verdad? Como armando la metodología, digamos, como así, coordinando todas las tareas. Entonces, esta comisión ha estado trabajando, ¿verdad? Y pues ya, como les decía, lo que queda por hacer estudios técnicos de la parte Nosara es muy poquito. Entonces, esa es una ventaja muy grande. De ahí es donde sale la idea también de utilizar ciertas herramientas que este proceso conlleva. Hay que tener algo bien claro. El tema plan regulador es un tema sumamente delicado porque vamos a regular ciertas cosas que, digamos, que las redes están abiertas. Entonces siempre vamos a tener conflictos y ese tipo de cosas. Tal vez a alguien no le parezca, tal vez a otra persona sí le parezca, pero hay que llegar a un punto medio, por ejemplo. Y en el proceso tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que ser un proceso completamente participativo. Entonces, si ya están pensando de que cómo me van a tomar en cuenta y ese tipo de cosas, sí se les tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Las regulaciones, o muchas de las regulaciones, tienen que estar basadas en hechos técnicos, en estudios técnicos. No son regulaciones como tiradas a mí me parece, entonces quiero que tal vez que si me dio 2, entonces va a ser el doble porque más seguro no. Digamos, son parámetros técnicos. Pero también viene el otro eje, que son políticas de ordenamiento que se van a generar, ¿verdad? Y ese tipo de políticas son resultados de mesas de trabajo con las fuerzas vivas de la comunidad. Entonces, hasta el momento casi entramos a esa parte. Todavía no tenemos todavía el momento correcto, porque ahorita estamos trabajando, bueno, ya tenemos la contratación en realidad con nuestro equipo planificador, que es la Universidad Nacional, ¿verdad? Aparte que es mucho más barato también, y es una institución pública, entonces nos da mucho más ventaja y tienen una sede también en Nicoya Centro, entonces es mucho más fácil para nosotros coordinar con ellos. Entonces, sí, exacto, ellos también tienen mucha experiencia, ya han avanzado y trabajado fuerte con varios cantones en la formulación de planes reguladores, tienen ya unos muy avanzados, tienen ya otros aprobados, entonces nos pareció un buen aliado. ¿Cómo lo escogimos? Básicamente comenzamos a hablar con todos, ¿verdad? Comenzamos a hablar con ellos, a ver cuál era la experiencia, conocerlos, comenzamos a hablar con la OCR, que también tiene como una parte especial para el ordenamiento territorial. Y también, obviamente, también consultamos con profesionales a nivel privado, pues para tener todos los criterios más presentes, ¿verdad? Y al final del proceso, pues la UNA fue la institución que más nos acuerpó y que pues presentó mucha información a favor, ¿verdad? De hecho, para nosotros es un contrato aproximadamente de 90 millones de colones, trabajar con ellos, ¿verdad? Tenemos la ventaja que también tenemos la posibilidad de contratarlos directamente, ¿verdad? De institución a institución, y no entra en el proceso de contratación administrativa.
que al final de cuentas es lo que tratamos de evitar por completo, porque en este tema es sumamente burocrático, ¿verdad? Y ya lo hemos visto porque nos ha sido víctima también con el proceso de la calle, de horrores de la contratación administrativa, donde ya las empresas para agarrar su contrato les vale atrasar el proceso, ¿verdad? Entonces, si caemos en esto, también puede ser con mucha historia para nosotros. Entonces, el reglamento a la ley de contratación pública sí nos permite contratar directamente de institución en institución, siempre y cuando obviamente lo que nosotros necesitemos ellos nos lo puedan dar, y siempre y cuando sea económicamente factible, ¿verdad? Una vez que usted cumple eso, entonces ya puede seguir trabajando con ellos. Ya casi estamos finalizando el proceso de contratación. Desde el año pasado lo iniciamos. Otra cosa que también, aunque no lo crean, tenemos problemas hasta internos de la UNI. ¿La UNA qué va a hacer? La Universidad Nacional va a ser nuestro equipo planificador. Son los que van a organizar todo. Ellos van a ir dándole forma al plan y pidiéndonos toda la información que necesiten para comenzar a Hasta el momento todo lo que has hablado es del plan regulador de verdad, digamos. Sí. No tiene nada que ver con el plan Sí, eso es, más bien, les decía esto porque, digamos, el momento en que nosotros entramos en este plan regulador no es como un proyecto de un año y ya vamos a tener un plan regulador, ¿verdad? Es realmente complicado. Va a ser 5 o 6 años tal vez. Inclusive con la ventana de oportunidad del gobierno tenemos un tiempo de 3 años para ejecutar el dinero, ¿verdad? Entonces por ahí estamos dando, es básicamente la idea, ¿verdad? Entonces ahondando en este tema y viendo también las experiencias con otras costas que más o menos tienen factores muy parecidos a nosotros, salió la idea de conformar este reglamento. Y por eso decimos que es temporal, porque digamos no va a ser eterno, ¿verdad? Sino que va a durar pues hasta que esté el oficial con el plan regulador. Dentro del plan regulador obviamente también viene no solamente un reglamento de construcciones, sino que viene un reglamento de fraccionamiento, un reglamento de todo, básicamente, ¿verdad? Entonces, antes de eso, tomando en cuenta lo abrupto que está creciendo la zona, nos pareció que era como una de las ventajas, una de las herramientas que podíamos echar mano para tener algo, ¿verdad? Algo que nos permita regular en cierta manera lo que está pasando en la región. Gráficamente estamos hablando, bueno, la partecita más de abajo pegando con la costa vendría siendo lo que es el refugio, y lo verde sería la zona de amortiguamiento, que es una franja que va aproximadamente de donde termina el refugio 5 kilómetros hacia el continente, ¿verdad? Hacia las montañas, es lo que estamos hablando. Esta área vamos a ver que se divide en dos, y el reglamento en realidad habla de esas dos zonas, que es una zona de un impacto directo y una zona de un impacto indirecto. Un impacto directo, digamos que divide la franja de los 5 kilómetros en dos, una franjita de 1 kilómetro, que es lo más cercano al refugio, donde define eso como impacto directo que tenemos en el refugio. Todo es en función del refugio, ¿verdad? Y los otros 4 kilómetros es la zona de impacto indirecto. Entonces, cuando lean ustedes en la propuesta acerca de impacto directo, zona indirecta o zona directa, estamos hablando de eso, fuera del refugio, ¿verdad? Termina el refugio, 1 kilómetro tenemos la parte directa y luego 4 kilómetros más la parte indirecta. Para que se den una idea, más o menos nos sale centro, vendría estando como aquí, ¿verdad? Para que se ubiquen un poquito en el espacio, dentro de la zona indirecta, ¿verdad? Me preguntan, esa distribución, zonificación es la que está propuesta dentro del plan de manejo, ¿verdad? Dentro del Sí, plan de manejo. Correcto. O sea, no es algo por disposición legal, sino que está en el plan de manejo que todavía está en estudio y que todavía no ha ratificado Setena. El plan de manejo solamente tiene efectos dentro del refugio nacional. O sea, creo que lo que a lo que se refiere es al plan regulador. No, pero la extensión, digamos, esa definición de zona de amortiguamiento no está dada por ley, sino que está en... Esa sí está aprobada en los CIFAs que se aprobaron en 2009 para el refugio nacional por Setena.
no por ley. O sea, legal, Sí, no hay una disposición legal que diga esto es zona de amortiguamiento, sino que eso es una propuesta dentro del plan de manejo que en este momento está revisando Setena. Porque No, si no, no, no es una propuesta, es el resultado de los estudios técnicos que se llaman los índices de fragilidad ambiental para el refugio que ya se aprobaron. Francisco, En el este Jamie tal vez 2009. lo pueda explicar. Ah, bueno, Sí, no sé. Jamie podría explicar. Sí. Buenos días, tal vez para aclarar un poquito eso, nosotros las zonas de amortiguamiento están definidas en la guía de planes de manejo que elabora SINAC para todas las áreas protegidas del país y lo que establecemos siempre son 5 kilómetros. Entonces es una franja en la que se planifica en todas las áreas protegidas del país más o menos acciones que son recomendaciones a las municipalidades porque eso está fuera de la competencia SINAC, pero que son áreas sumamente importantes para todo lo que ocurre dentro de las áreas protegidas. Entonces en la guía, digamos, oficial de SINAC lo que trabajamos siempre son 5 kilómetros. Y es lo que se trabajó también en el plan de manejo, en efecto, pero eso es como, digamos, el parámetro que tenemos para trabajar dentro de esto. Ok, pero entonces nada más para quedar claro, o sea, eso proviene de una de las recomendaciones que da el SINAC a las municipalidades con respecto a esa norma técnica y es lo que se está manejando dentro, digo yo, propuesta de plan de manejo porque entiendo que todavía está en revisión de ese tema, ¿verdad? Exacto. Es decir, o sea, eso va a ser así, van a ser los 5 kilómetros porque es algo como que se ha aplicado en todo el país, pero de ahí es donde viene, o sea, no hay una distribución territorial legal que así lo establece. Sí, o sea, es una franja por lo menos mínima, porque obviamente ese territorio es competencia municipal y en este caso, que es un modelo a nivel casi que país, yo creo, de que tenemos una municipalidad que asume también la responsabilidad del refugio y que está, digamos, adoptando o aceptando esas recomendaciones de ordenamiento que también hemos hecho nosotros para el refugio, ¿verdad? Porque al final uno no puede ver el refugio solo como esa pequeña franja, es un territorio integral y hay que verlo de manera pues completa para poder hacer las cosas de manera realmente planificada y ordenada. También cabe destacar que no va a ser algo aislado, ¿verdad? Dentro del proceso de ordenamiento territorial, lo que es el plan regulador, es imposible hacer un plan regulador sin tomar esa variable. Porque básicamente, al final de cuentas, en resumen, el plan regulador va a ser tomar toda la información disponible, ¿verdad? Darle formato para ver cómo proyectamos el desarrollo de un área, ¿verdad? Entonces, básicamente es tener información de todo. Por eso es que tiene que ser una cosa participativa, ¿verdad? No podemos hablar solamente con asadas, tenemos que hablar con la comunidad, con desarrolladores, ingenieros, abogados, todos pueden decir algo y es más, todos deben decir algo para nosotros, ¿verdad? Porque sí tuvimos una experiencia, al menos en Nicoya Centro, es un plan regulador que se comenzó a regir en 1983 y fue un plan, por ley nos exigen hacer una audiencia pública, ¿verdad? Y solamente una hicieron, ¿verdad? Entonces fue un gran pleito, pero pasó y ya se organizaron y lo publicaron. Y resulta que Nicoya no respetó el plan regulador. Y tenemos un caos increíble, porque entonces caemos en las cosas de que Mundo Plaza, que está ahí enfrente del mercado de Pollavitas, es un edificio de 4 niveles y resulta que el plan regulador es una zona verde. Entonces, no, hay otras zonas verdes que en el plan regulador está como zona verde y es una propiedad privada y la gente quiere sacar un permiso de construcción, pero legalmente le tengo que decir que no porque tiene zona verde, entonces tiene que incurrir en un proceso legal para demostrarme que nunca ha sido zona verde y nunca lo será, y si quiere que sea zona verde, que se la compre, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ese plan regulador fue impuesto, se puso, síganlo, pero no tomaron en cuenta la gente, ¿verdad? Entonces, este proceso sí tiene que ser participativo, porque no puede ser que después de hacer todo el trabajo le contemos a la gente lo que está pasando. Ok, Ya, ¿no? Josué, perdón. Ok, entiendo, o sea, eso se entiende lo del proceso, pero esta propuesta provisional, que se sigue llamando propuesta, tengo entendido, y quizá es la razón por la cual la mayoría de la gente está acá, en realidad se trató de ejecutar, o está casi en ejecución. Ahora, la pregunta es, si esto es un proceso tan técnico, tan participativo del plano regulador, tan difícil, tan comunitario, ¿cómo es posible que se trató de pasar un reglamento provisional con parámetros que, bueno, eso es una opinión personal, ¿verdad? Demasiado estricto, sin en realidad consultar la misma comunidad casi que de ninguna forma. O sea, eso tomó al 95% de la comunidad por sorpresa. Entonces, si es un proceso tan así, ¿cómo es posible? Porque no es una propuesta, no solo fue una propuesta, o sea, eso casi estuvo
O sea, salió tengo entendido que, o sea, acá falta solo la firma, por decirte, del alcalde. O sea, no es así. Ok, entonces, Sí, que se eso aprobó, es lo que vamos. entonces, esa... Y qué bueno que tocas el tema. Hay dos cosas, voy a ser completamente sincero, ¿verdad? Se ha desarrollado en la comunidad un morbo, lo veo yo así, no sé si será la palabra, pero esa concepción precisamente, porque todo el mundo me comenzó a llamar también, ¿verdad? Como loco. El proceso de cómo hacer o legalizar un reglamento, obviamente hay toda una consulta pública por medio, ¿verdad? Tiene que hacerse así. Ahorita también administrativamente han habido cambios en la administración, ¿verdad? Momentos que no se tenían en cuenta y que este proceso es sumamente sensible a eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta reunión se había programado hace un mes y no se pudo hacer. Hace como 15 días era la otra parte que se trataba de hacer, tampoco se pudo hacer. Y no porque no quisiéramos, ¿verdad? Aparte de eso, que me parece que sí cometimos un error porque, digamos, en la formulación sí tiene que ser de la MUNI, ¿verdad? Porque ya no puedo, hay que tener primero nosotros como la línea clara para luego ir a hablar a la comunidad, ¿verdad? No puedo incluirlos a todos porque todos nos van a llenar las cabezas de muchas cosas, sino que tenemos que definir una línea, que es lo que llamamos la propuesta. Para nosotros es una propuesta, ahorita no está vigente, ¿verdad? De hecho, la primera reunión era para explicar la situación, qué era lo que estaba pasando, lo que queríamos hacer, porque sí necesitamos hacer esa consulta pública que por ley se tiene que hacer. Ok, pero ¿Por qué no se entonces puede hacer? la comunicación. Porque ya no, ¿Cuándo cambió el alcalde? sí, hay cambios de alcalde, tiene que venir a reajustarse, ver qué está pasando, ya había actividades que se suspendieron. Pero la comunicación mediática, digamos, la información... Sí, entonces digamos, ahora yo siento... Corporaciones con una arma de fuego en la cabeza. Ahora yo de dueños de siento propiedades. que el reglamento se jugó a la comunidad, alguien dijo, esto ya está por salir. Pero sí fue presentado, ¿verdad? Sí, lo Sí, claro, porque Por escrito, o sea, fue una comunicación, o sea, por medios sociales y cartas oficiales, artículos de La Voz de Guanacaste, o sea, Sí, digamos. eso Fue fue tal vez soportado. para mí un error, digamos, no debió haber sido en ese momento, ¿verdad? Lo presentaron no como una propuesta, sino que lo presentaron como un reglamento. La gente pensaba, la gente decía, pero esto ya aplica, ¿de cuándo aplica? Eso Pero sí se no aprobó estuvo la claro. primera debate. Todavía, sí. No, bueno, sí y no, por así decirlo. El Bueno, proceso es pues sí, que o cuando pues no. tenemos, es que digamos, no está aprobado, ¿verdad? Entonces si me decís Porque que está faltaba aprobado, firmas no está, y- no, en absoluto no, porque digamos, ¿Cómo se llama? Digamos, en este caso los interesados, entonces se tiene que publicar primero y se da un periodo de revisión. ¿De digamos. cuántos? De 10 días. en este, Sin, No, sin no se tiempo puede a hacer. hacer estudios y sin tiempo a gente a preparar para Va a ser hacer como esas que- recomendaciones porque no hay tiempo y ese es un proceso que ya está empezado sin nadie. y de Solo hecho, gente en Nicoya y gente que están trabajando en eso sin información y que está comunicando a la gente aquí realmente. Y eso es una cosa, puede decir que ya no está, eso es un proceso y hay tiempo para eso, pero realmente no es mucho tiempo y hay mucha gente que piensa que ese es un José, momento ¿recuerdas que dijimos que que preguntas al necesitamos final? a parar vidas y trabajo José, tal vez si para terminamos la defender. presentación puede la gente ver que no van a ser 10 días, Jeff, que son más días. Dejemos a José Sí, al terminar final, y después pero- podemos hacer pero las ya preguntas empieza, como lo ya dijimos. empieza. al final de cuentas, digamos, va a ser como un mes. Y en ese mes, por ejemplo, ha pasado también el gobierno central, que tiene un reglamento de 6 meses, da, y al final de cuentas, la gente dice, no, necesitamos más tiempo y se les da más tiempo. La Ahorita lo que propuesta no necesitamos está es hecha por la que la gente comunidad. lo esté haciendo. La propuesta Pero no tal tiene vez que ver con la para comunidad, claro. encauzar un poco, ¿por qué no nos explica más bien, o sea, qué tipo de reglamento es y cuál es el procedimiento que se está siguiendo para que se entienda? Porque, o sea, el comentario decía porque, o sea, si hubo un voto del Consejo en primera instancia que se tuvo que adicionar para agregar una consulta de 10 días a partir de la publicación, o sea, un primer voto, luego se adicionó. Y a mí, digamos, la duda que me queda, y por lo que me gustaría, digamos, encauzar esa pregunta, entender cuál es la naturaleza de ese reglamento, es decir, de dónde viene o a dónde va, para saber cuál es el procedimiento de aplicación aplicable. Porque, por ejemplo,
señalan en ese artículo que de conformidad con el Código Municipal son 10 días hábiles, pero citan en el mismo reglamento que se está haciendo con fundamento en lo que dice la Ley de Planificación Urbana, que pide mínimo 15 días hábiles. Entonces, tal vez, si entendemos el documento, qué es, de dónde viene y cuál es el procedimiento que se sigue, yo creo que se responderán muchas de las preguntas. Bueno, básicamente, voy a pasar esto rápido, que tiene que ver con caracterización de la zona de amortiguamiento, ¿verdad? Pero es como materia más teórica en nada, ¿verdad? Sobre la aplicación. Básicamente, el reglamento en realidad regula más importante dos aspectos, ¿verdad? Regulación en altura y regulación en la huella de construcción. Tenemos que tener en cuenta que, como les dije antes, el reglamento no es producto de ocurrencias, ¿verdad? Sino que nos estamos amparando en la parte de los IFAs, que igual sería importante que si pueden tener ese documento también lo podemos facilitar, porque digamos no pretendíamos venir a explicar exactamente por qué es 6 sino por qué no es, sino que digamos esa es la parte técnica que se siguió, ¿verdad? Entonces, regulación de altura, huella de construcción para una área de impacto directo y para una área de impacto indirecto, ¿verdad? Teniendo en cuenta que esos IFAs que se generaron, pues estudiaron todo lo que se componen ellos, ¿verdad? Que ya ahorita vamos a Cuando hablas de las huellas, ¿estás considerando una sola estructura o es una sumatoria de diferentes estructuras? Okay. Estructuras techadas, piscinas, ¿verdad? Ranchitos. Pero se suma lo ya hecho con lo nuevo que se va a hacer. Correcto. O el nuevo. Correcto, no, en este caso se sumaría lo que está, ¿verdad? Si uno la huella es 80% y uno tiene 81% y él puede construir. Correcto. Con lo que había hecho. Exacto. O por ejemplo, si usted tiene el máximo 80% y usted tiene 90%, en ese caso ya lo tiene, entonces no va a pasar nada más. Pero para calcularlo es sí, todo. Sí, básicamente. Lo que les decía, los IFAs los penales son en realidad 4 grandes factores que se generan. Uno es la altitud, con la parte hidrogeológica, amenazas naturales, geodinámica externa y también capacidad de uso del suelo, ¿verdad? Básicamente es lo que la base de cómo salen esas variables técnicas. Dentro de los parámetros que pueden encontrar en el reglamento, en el artículo 5 habla de el área máxima de construcción, que es obviamente la huella, ¿verdad? Que para el primer kilómetro va a ser del 40% y para de ahí en adelante hasta los 4 kilómetros del 50%, ¿verdad? Podríamos tener una dinámica diferente en la parte que todavía tenemos que hacer estudios técnicos y que no se ha incluido en esa franja, ¿verdad? Porque el polígono de regulación de este plan regulador es más grande que esta franja, ¿verdad? Entonces, ahí cuando vamos a hacer plan regulador tienen que tener presente eso, ¿verdad? Que probablemente va a existir otra área más que no es que está apareciendo nueva, es que hay que incluir dentro de los parámetros de crecimiento que se han tomado en cuenta y que probablemente pueden variar esto, ¿verdad? Entonces ya para el futuro eso también se tiene que considerar. El tamaño mínimo del lote también es una cuestión que está regulado ahí, que sería para el área más, de la primera área, el impacto primario, el primer impacto, digamos, el impacto directo, perdón, lotes no menos de 1000 metros cuadrados, ¿verdad? Que está pensando en no tener densidades tan aglomeradas, digamos, de desarrollo, ¿verdad? Y ya para la otra zona, sí se va al suelo, por así decirlo, y tenemos segregaciones mínimas de 270 metros cuadrados, ¿verdad? Y es más o menos como el área donde cabe una casa de bono, ¿verdad? Más o menos sería por ahí. Y luego las alturas también se van a regular un poquito. En la primera franja, en el impacto directo, vamos a tener una altura no mayor a los 6 metros y en la parte de atrás, los otros 4 kilómetros de 9 metros. Igual, en el futuro probablemente vamos a tener otras zonas donde probablemente vamos a tener otros criterios también de altura, ¿verdad?
También viene La el pregunta artículo. es, aquí he leído, ¿el techo o la viga corona? Sí, ahí íbamos a hablar de eso más adelante. Pues ¿verdad? porque lo vi incluyendo el techo. Sí, el reglamento toma como referencia el nivel mínimo de rasante y la viga corona. ¿Verdad? Para los 6 metros. Para los 6 metros. Y 9 metros hasta el final del techo. No, en la parte primera de kilómetros del nivel de rasante hasta la vía corona los 6 metros, y en la parte otra del nivel de rasante 9 metros a la vía corona. Pero esas son recomendaciones, no es una ley. Ya sería como el reglamento, sí. A nivel de reglamento. Esto es del En 2009 era un reglamento. ¿Perdón? ¿De dónde Es un salió? reglamento del 2009. No, los estudios técnicos que generaron eso, sí, es del 2009. Sí, pero esos estudios técnicos, yo no sé, no toman en cuenta la realidad, como la construcción o los detalles de construcción. Si usted tiene 3 metros desde la rasante del terreno al nivel de piso terminado pierde 15, el ventilador le queda como a metro 60, le corta la cabeza. Claro. No puede ser un ventilador. Sí, sí, claro. Es parte de- Ese que digo es una recomendación, no es un borrador de qué se podía hacer. Igual, como dije antes, para nosotros es una propuesta, ¿verdad? Ahorita, digamos, es un buen aspecto, digamos, que yo esperaría que ese tipo de criterios lleguen para ajustar estas cosas, ¿verdad? Sí, esos 6 metros está demasiado. Claro, digamos, yo soy del partícipe que considero que ustedes, ¿verdad? O sea, serían para 3 metros, y eso es muy poco, 3 metros libres de piso a cielo terminado, y después el entrepiso más el espacio para... De eso se trata, ¿verdad? La idea, obviamente, por eso te digo, ahorita tenemos desventaja porque ya se ha generado una idea de que esto más bien se está imponiendo y no. En realidad es que ese tipo de notas son las que necesitamos para nosotros ajustar esto, justificarlo, ver de qué manera podemos implementarlo, volverlo a revisar con ustedes para volver a publicarlo ya para la versión mejorada. Y también la realidad de los es un poco diferente a la de nada. Sí, correcto. Digamos, en un lote, porque hay lotes existentes de 300 metros, yo sé que no se pueden segregar nuevos, pero hay un lote de 300 metros en la zona de impacto directo, si usted solo me permite el 40%, puede ser una casa como de 100 metros, digamos, entonces, no sé, como que no tiene mucho sentido eso. No sé si puede haber alguna tarifa escalonada de máxima construcción para lotes más pequeños que ya existen. Podría ser. Para nuevos está bien. Sí, claro, claro, no, completamente. De hecho, sí es muy También hay que considerar ahí, sobre todo las zonas bajas de Guiones, que son un poco, no inundables, pero están bajo el nivel de la calle muchas veces. Entonces, si uno aplica eso a la rasante, yo tengo que levantar la casa a veces 60, 80 centímetros, entonces ya me quedan 2 metros. Digamos, esta información va a ser accesible para nosotros. O sea, mi pregunta va porque, es decir, si yo no estoy de acuerdo con el tamaño mínimo de 1000 metros, yo solo vengo y digo, bueno, yo quiero 300 metros solo porque quiero, o sea, me gustaría hacer una propuesta informada en los datos de por qué se piden 1000 metros, claro, y no 300, y no sí, 700. es importante eso que decís, digamos. El poner a la gente de acuerdo en esto es casi imposible. Entonces, no puede ser que usted me diga, es que yo quiero que sea 300 porque no hay estudios. Sino que, no hay estudios, o por lo menos cosas, no es precisamente estudios, sino que por lo menos cosas lógicas. Por ejemplo, altura, sí, un ventilador, completamente de acuerdo. ¿Qué pasa? Todos los vecinos tienen construcciones, digamos, un lote, y tiene 3 linderos en los 3 lados, donde hay vecinos que tienen construcciones ya de 3 pisos. Entonces eso quiere decir que le van a decir a propietarios de ese lote que tienen construido 1,5 pisos, si está entre, digamos... hay muchas situaciones que hay que tomar en cuenta y aquí eso sí, es que toda la gente que está trabajando en eso vive en casas que no puede estar construyendo con reglas con eso. Otra cosa, ese kilómetro no tiene más sentido hacer una delimitación tomando en cuenta las condiciones de cada lugar, porque por ejemplo ese kilómetro creo que llega a Esperanza y pasa por Santa Marta también. Ahí hay mucha gente que, digamos, una familia que tienen un lote de 1000 metros y le va a dar a la hija, al hijo, un pedazo de ese lote para que construya una casa, sabiendo lo complicado que es hacerse de un lote, comprar un lote en otro lugar, no pueden segregarlo y se quedan con eso ahí. La gente
gente no puede. Entonces, ¿por qué tiene que ser 1 kilómetro y no más bien una zonificación que esté de acuerdo a las condiciones de los Claro, lugares? no, totalmente de acuerdo. Eso es un buen criterio que se debe de agregar, ¿verdad? Como les digo, no se preocupen por los tiempos, ¿verdad? Ahorita usamos mínimos de ley, en realidad la consulta va a ser como por 25 días hábiles, ¿verdad? Entonces, si necesitamos más tiempo, porque tampoco vamos a decir, no tiempo de ajustarlo, y no así, ¿verdad? No es la idea tampoco. Pero ustedes saben cómo llegaron a esos números. Sí, claro, esas son las referencias, ¿verdad? No, pero pero ¿cómo Setena o esa resolución, cómo llegaron? Sí, claro. Hay todo un cálculo de por medio, ¿verdad? ¿Pero usted estudió eso o solo lo tiene? No, ahorita no. De hecho, aunque no se calculador, yo no voy a hacer porque no es mi etapa, ¿verdad? No es lo que hago. Por eso tenemos que contratar a otros consultores que hacen esto, ¿verdad? Porque ese se ve como la Biblia, pero hay que no sé tener en cómo llegaron ahí. Hay que tener en cuenta. No, pero sí lo teníamos, porque yo lo he leído, es súper aburrido, pero Sí, en 2006 y 2007 teníamos una división de Guiones Sur donde nosotros verificamos y ya hace 10 años era el mismo pleito. Con Setena y el IFAS y esto, sobre estos números, hasta que eran un piso a un tiempo. Era de un piso, 2,50 metros, no me recuerdo exactamente, pero me recuerdo que ya hemos tenido una etapa para estos dos de evaluación ambiental de pleito enorme. Habían hecho como 50 ríos que no existían, que son desagüe de aguas pluviales, y tenían, el Minay tenía 50 quebradas. No es que esta resolución me la recuerdo en la evaluación ambiental también, que ya también era 4 o 5 años de pleito entre comunidades. 2010 también. Sí, en el 2010 también hubo un intento por parte de la municipalidad con presupuesto del gobierno para trabajar en eso, ¿verdad? Más que todo era una... Fue una experiencia también no Era una copia de Sámara, ¿no? Exacto, la información, ese tipo de cosas, no se ¿verdad? Una cosa, así como está planteado esto, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque estas reglas son muy estrictas, afectan a mucha gente, y si uno trata de implementar esto así, más poniéndolo así que esto está fundamentado y con resoluciones y todo esto, si la gente se ve como imposibilitada con este reglamento para hacer ciertas cosas, máxime que usted dijo que el proceso puede durar muchos años, puede ser muy contraproducente presentarlo así, porque la gente se va a volver loca y más bien va a empezar a hacer un picadillo con las propiedades y más bien después va a ser peor. O se van a oponer, porque yo creo que todo el mundo aquí quiere un plan regulador. Siempre se ha hablado de eso, de protegernos, Sara, de que no se vuelva un tamarindo, que no se vuelva un jacob y todo eso, que no se haga el desorden. Pero si se le entra de esta manera, con restricciones tan violentas, digámoslo así, la gente así está todo el mundo está así como a la defensiva, no se sienten incluidos y si se trata de justificar esto con artículos y todo, la gente va a quedar así como de, ¿aquí qué hago? De hecho es el objetivo, como digo, la primera programada hace mucho tiempo, ¿verdad? Que es trabajar en esto. Hay que tomar en cuenta algo, digamos. El plan regulador va a incomodarnos a todos, ¿verdad? Sí, eso. Y si no queremos regular, porque todos los cálculos van a ser en función de los índices de fragilidad ambiental. ¿Qué tan frágil o qué tan vulnerable es el área para hacerlo? Estos datos ya son de esos estudios. Entonces, digamos, el objetivo de esos estudios es garantizar que la vulnerabilidad de esas áreas. Sí, pero eso si es no imposible, estamos de acuerdo, ya beneficios, ya si no estamos de acuerdo en eso, la regulación general es muy amplia. Las alturas que maneja es en función de la distancia del aeropuerto, tenemos demasiado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si no estamos como también pensando en que esa misma situación va a pasar en el regulador, va a ser regulación. Entonces, si la comunidad no está de acuerdo, entonces que lo pongan por escrito, nos digan, entonces que traten de proteger sus recursos naturales como consideren hacerlo, ¿verdad? Pero, digamos, esto es lo que pasa cuando estamos implementando un regulador. Este reglamento es este no. Va a existir otro reglamento que también va
voy a llevar parte de esto, obviamente, porque es la base técnica que tenemos, en donde vamos a tener esas regulaciones, que el único fin es probar técnicamente la vulnerabilidad de las áreas, ¿verdad? ¿Qué tan vulnerables? Si tengo densidad, por eso es que regulamos qué tan en la huella de construcción, ¿verdad? O qué tan seguida, qué densidad tenemos en los cuadrantes, ¿verdad? Porque precisamente son impactos que se generan en el suelo, en el subsuelo, hay aguas residuales, hay consumo de agua, todo, ¿verdad? Entonces, esto mismo les estoy diciendo que va a pasar cuando estemos en el proceso del computador, ¿verdad? Por eso es que necesitamos hablar con ustedes, por eso es que necesitamos que nos den todos esos criterios para que sean incluidos, ¿verdad? No hay, digamos, no ha sido un objetivo del gobierno municipal de hacer algo escondido para que la gente no lo haga, porque va a tener más problemas. Eso no es inteligente. No es inteligente. Yo necesito tener una base, socializarlo con la comunidad y también de las personas que tengan puntos importantes y válidos, incluirlos. Ese es el primer paso y esto es como un pequeñito, digamos, ¿verdad? ¿Qué estaba la muchacha? Sí, que a mí me parece que si se quiere, si la intención es generar un documento que la comunidad en general lo pueda entender, estamos hablando de diferentes tipos de escolaridad, ¿verdad? A mí me parece que no es justo que nada más nos digan, es que esos son los fundamentos técnicos. También me hubiera gustado que ustedes hubieran agarrado directamente el pedazo de texto que está fundamentando cada uno de esos fundamentos técnicos, digamos, que ustedes tienen ahí. Claro. Porque ahorita lo que parece es que simplemente es una posición, una opinión muy personal de un grupo de personas que redactó esto, digamos. Luego, otra cosa que a mí me parece importante es que esa evaluación ambiental estratégica nacional es del 2009, o sea, desde hace 10 años. Y ya yo siento que la comunidad ha evolucionado y ha cambiado muchísimo en 10 años. Entonces, tal vez no podemos ahorita... Sí. Van a bajar. Bueno, la cuestión es que eso no refleja la realidad de lo que vivimos hoy en día. Entonces también me parece que la fundamentación está como un poquito desactualizada. Sí, hay que tener presente, digamos, que los estudios no van, digamos que no son de lo que pasa arriba del terreno, digamos, es de lo que está pasando abajo, del impacto que lo de arriba está generando abajo. Que al final es mantos acuíferos, aguas residuales, qué tanto estamos saturando la gente o los terrenos del tanque séptico, ¿verdad? Estoy de acuerdo con ustedes, podemos actualizar esos, pero te digo que estoy casi seguro que van a ser más severos, sí, ¿verdad? Porque tenemos más gente arriba y pasa, ¿verdad? Pero hay cosas que se hacen. Nosotros en la sala de ahí, guiones, estamos trabajando para hacer todo el alcantarillado, para tratar las aguas usadas. Y es no es fácil, igual como usted habla de su... Por ejemplo... Pero es algo que va a llegar y eso permitiría que Nosara sigue más o menos como está. Como dice Ricardo, que el vecino hizo 3 pisos y si la comunidad trabaja y hace que el impacto no sea tan fuerte con las aguas usadas, que entonces ahí sí 3 pisos siempre se puede seguir haciendo. Sí, una cosa que nos tocan ahí, que dentro de nuestras sugerencias lo pondríamos, es el tema de implementar sistemas sépticos mejores, en vez de sistemas sépticos nada más, digamos, como plantas de tratamiento. Por eso nadie está hablando de eso. Y también de los viejos, porque creo que el mayor problema de filtración, el impacto lo tienen todos los sistemas sépticos de hace 20 años, de casas de 15 años, de 10, porque actualmente las casas que se construyen, casi todas ya tienen sistemas, digamos, más sostenibles. Yo creo que, bueno, es que ese reglamento creo que no trata de entrar en ese detalle, pero por ejemplo en los CIFAS, en las recomendaciones técnicas por cada una de las subzonas que genera la combinación final de los factores, lo que plantea es que de hecho no se generen tanques sépticos, digamos, llega a ese nivel de exactitud, y entonces plantea que no se hagan tanques sépticos, sino que solamente se tengan plantas de tratamiento. Por supuesto. Pero, ¿verdad? Como partido, yo creo que eso vendrá, o sea, ese nivel de detalle creo que es el que tendrá que venir cuando se desarrolle el plan regulador ya con el equipo planificador y todo el detalle técnico, porque sería imposible, yo creo, o sea, empezar a regular ese nivel de detalle en este momento. Sí, es como, exacto, es como ir adelante, adelantarse, diría yo. Básicamente el mismo tema. ¿Ustedes están recibiendo, cómo están recibiendo la información sobre los sistemas escépticos en las nuevas construcciones para implementar? Porque yo escucho mucho sobre el estudio, el impacto sobre el acuífero,
que eso está mencionado mucho en los estudios. Entiendo, eso está afectado por la cantidad de árboles que nosotros cortamos, por eso la densidad, y está afectado por muchas diferentes razones, está bien. Pero lo que yo escucho mucho en mis conversaciones con diferente gente, gente que ya tiene muchos años de estar aquí, que ya tiene casas hechas hace muchos años, como han dicho todos, que tienen los sistemas sépticos muy viejos, regañen los nuevos por estar usando toda la agua, que en realidad pueden regar del jardín durante el día, no importa, porque agua que está usando en realidad está 98% limpio y está hecho como de la lavandería, de la ducha, del servicio, de otras cosas que han usado durante el día o noche en la casa. Mientras la misma persona que está peleando contra toda la nueva construcción que está pasando ahorita, que todos los arquitectos y todos nosotros ya sabemos que está pasando, ellos están usando más agua. Entonces, mi pregunta es que ustedes están calculando, recibiendo y ya tienen un número, un porcentaje o una información sobre esas nuevas construcciones que está implementando con esos nuevos sistemas o no. Sí, claro. De hecho, nosotros también lo notamos cuando lo sacan en proceso de construcción. El asunto de manejo de agua todavía está muy en pañales en cuanto a la regulación general del país. Básicamente, el proceso de permiso de construcción es Mira, Einstein vino, dijo 7 metros 20. Por el estudio es subjetivo. Entonces, yo creo que hay que abrazar esta opción. La MUNI, que Josué tiene ganas de que nadie construya en Nosara, ni vive aquí en sentido. Y la MUNI gana 1% de cada construcción. Entonces, 10 pisos, millones de colones de construcción, más impuesto y esto. Entonces, creo que tenemos que trabajar juntos. Y hay una oportunidad, una ventana que se abre para regular un poco. Si entiendo, la MUNI con Josué pueden aceptar que no sea 2 pisos, pero 3, que sea no 6 metros, pero 7, 8. Y de todas maneras va a estar gente que quieren 2 metros y otros que quieren 15 metros. De hecho, 60% que está de acuerdo, pero ¿por qué no vamos a abrazar esta oportunidad? Tenemos el CIE, tenemos la MUNI, tenemos a Josué. Somos todos de acuerdo que tenemos que regular. Si esperamos el plan regulador, 5 o 10 años. ¿Y qué va? Esta idea que la gente, cuando saben que el plan regulador, que va a estar más complicado que esto, porque esto es algunas restricciones, el plan regulador viene con todo, hasta el tipo de negocio en cada lote. Tal vez quien es centro, el medio, van a decir, aquí es zona vía. Pero yo quería hacer todavía un banco y esto no, ¿verdad? Entonces, es mucho más restrictivo. Entonces, no sé, la idea es que, ok, se ha hecho mal, no sé, o se mal explicó, que se sentía hace 10 días que era aprobado, faltaba la firma pero no es así, ya está abierto. No hay obligación de parte de la MUNI, pueden aceptar 4 pisos en los primeros perímetros y 5 en el segundo. Es que, ¿qué les importa? Si realmente es el 90% de la comunidad, pero hay que ver. Entonces vamos en este sentido. Tenemos un mes, 6 meses, no hay un montón de estudios que hacer. Es muy poco. Y no es parte del plan regulador, es parte del MINAI. Es ella y todo el grupo de MINAI que quieren conservar las tortugas y los pupios que hay al frente. Para ellos, hace 15 años, cuando había estudios, era sin construcciones, destruir todo en la zona de los 200 metros. Ni una casa, ni el hotel de John Fraser, ni las casas privadas, ni Ocional. Tenían un lote para mover el pueblo de Ocional a otro lugar, ¿no? Entonces, entre todo y atrás, los 5 kilómetros, era como un piso. Me recuerdo, el primer plan era tortugas y nada más, ¿no? Entonces, estamos entre los dos. Yo creo que hay que aceptar que va a tener regulaciones. Y tal vez hay un edificio de 7 pisos en el pueblo, pero la seguridad es que nunca más va a tener este edificio de 7 pisos y tal vez hay casas de 4 pisos o la mía de 3 pisos, tal vez no más, pero y no podemos destruir las casas que existen como en el refugio, no pueden destruir lo que hay ahí, pero sí, los próximos que van a construir el refugio, y hay opción, en el refugio puedes construir, depende las fallas, es más que no es tanto el agua gris y el agua negra, ¿no? Todas esas regulaciones del MINAI, más que todo son fallas de las fallas sísmicas. Entonces, me recuerdo una reunión que la gente dice, la falla pasa abajo de mi edificio o de mi lote. Como si alguien
escribo la falla por allá para molestar a un dueño esto. Entonces, John Fraser, ¿no? sí, sí. Pero de verdad, eran las discusiones que teníamos con el INAI, que alguien había puesto una falla abajo del edificio y el mismo, las 4 partes que tenías, casi no importa la densidad. Siempre venimos en esto, pero no creo que el criterio de densidad o de aguas negras casi no regula nada de estas ideas de plan regulador o de reglamento, es la realidad. Entonces, yo creo que hay que tomar esta parte. Somos 100% de acuerdo, termino con Jeff, que todos quieren regulaciones, porque nadie quiere un edificio de 10 pisos que nos dijo que podía construir, ¿no? Hoy, si tienes un lote enorme con un frente calle, entonces nadie quiere un piso de una casa de 10 pisos. Entonces, tal vez, si para no tener un vecino de 10 pisos tenemos que tener vecinos con 3 pisos al lado y tú solamente con 2, tal vez mejor, ¿no? Aunque el otro destruye 3 pisos y construye 10 pisos mientras no hay ley. Entonces, yo creo que si la gente sabe que un plan regulador más estricto que este plan va a venir, tiene razón. La gente sí en 5 años van a dividir un montón de lotes, porque no es tan sencillo. Pasar un permiso un año, dividir lotes de 120 metros, si lo haces en menos de un año, es un rey, ¿no? Te cuesta mucha plata. Hay que Entonces, tener cuidado con eso, sí. yo creo que al contrario, si piensan que la gente va a aprovechar que viene el plan regulador, lo van a hacer, pero con este plan, no creo. Yo personalmente, y es mi posición. Igual, digamos, pensar en qué es lo que se quiere para Nosara y para Jones y para todo eso, porque el plan regulador no solo regular lo que existe, sino proyectar a futuro cuál es la visión de pueblo que ustedes quieren tener, digamos. Entonces, dentro del plan también hay zonas que se van a, digamos, decir, bueno, esto lo queremos para hacer X cosa, X proyecto, digamos, que va a mejorar, digamos, el pueblo, ¿verdad? Entonces, en conjunto con la municipalidad se puede, digamos, distribuir áreas que definitivamente se van a hacer para otras cosas que son importantes para el pueblo. Yo creo que lo más importante para mí, el objetivo en realidad de esta reunión, es primero desmentir que se quiere hacer a la fuerza, no se está tratando de ocultar nada. Y segundo, como decía Terry, lo que yo espero es que ya entre ustedes se organicen, que por favor presenten puntos para ver cómo se llega. Como decía él, digamos, si es 6 metros y que va a ser 7, cosa, ¿Cómo es el procedimiento cómo va a ser el procedimiento? Ahorita legalmente el proceso oficial, por así decirlo, de la apertura de la consulta pública es la publicación, ¿verdad? Eso todavía no se ha hecho. Desde ya pueden hacerlo llegar. Nosotros todos los lunes estamos aquí a la par, que una vez hacer comercial como canal oficial, que si alguno quiere llegar a dejar algo, con mucho gusto ahí damos el recibido. ¿Qué es? ¿Un documento donde uno...? Sí, claro, exponiendo lo que piensan, ¿verdad? Y fundamentándolo, por lo menos en cosas propias, ¿verdad? Pero todos los lunes estamos aquí de 8:30 a 4 de la tarde, que pueden presentarse cuando quieran, ¿verdad? Y esos documentos que ustedes reciben, ¿cuál es el proceso que ustedes le dan ahí? ¿Lo discuten entre quiénes? Después uno se da cuenta si lo tomaron en cuenta o cómo es. Sí. Igual el plan estaría que ahorita hay un primer acercamiento, obviamente, ya se llevan la espinita, ojalá que en las siguientes 3 semanas tengamos bastante información, por eso te digo que esa información tiene que procesarse, tanto hacer consulta, porque tampoco somos nosotros, ¿verdad? Sino que hay que hacer consultas técnicas, consultas legales, ¿verdad? Y por los dos, no nos podemos mover fuera del marco jurídico, ¿verdad? Para ver de qué manera se incluyen en la propuesta y luego volver a tener una o más reuniones como estas para ir haciendo esas cosas. Yo creo que no es inteligente que yo avance sin que ustedes sepan, ¿verdad? Porque voy a estar en lo mismo. Sí, digamos, es imposible. Yo hace 5 años, 6 años estoy en Amuni y hasta ahorita veo como algo, un pequeño punto de dónde empezar y hacer esto. Realmente para mí es histórico, digamos, porque los 5 años anteriores no tenía la posibilidad ni vi nada cerca. Para mí es un gran logro, porque entonces estamos diciendo la mirada, yo no da, ¿verdad? Pero tengo que tener algo base, ¿verdad? No sé si antes había venido la MUNI a trabajar este tema con los reguladores y todo, ¿verdad? Pero lo que yo tengo es como una oportunidad de oro, donde tiene algo pequeñito y vamos adelante. Yo creo que todo el mundo lo quiere. Sí, claro. Y es necesario, sí. Pero lo que necesito no es que comiencen a ver que
más como algo negativo, sino que nos retroalimente para poder comenzar a trabajar y poder organizar eso. Y no hay opción como de hacer, digamos, la gente que está un poquito más metida, digamos, como nosotros los arquitectos, somos un montón aquí. Algunos de los desarrolladores que nosotros ya tenemos mucha experiencia en eso. Olivier tiene 30 años de vivir aquí, yo creo que yo tengo 15. O sea, ya uno sabe cómo se han manejado las cosas, lo que la gente pide, que tampoco es, yo no veo que la gente esté pidiendo nada exagerado, claro, todo lo contrario. Pero entonces, ¿por qué restringirles, verdad? ¿Por qué llegar a un punto en que hacerlos sentir como incómodos si lo que estamos haciendo todavía, yo considero que lo que estamos haciendo ahorita no es de gran impacto? La gente quiere cielos altos de 3,5 metros, de 4 metros. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Sí, pero nosotros somos los únicos que estamos trabajando y estamos invirtiendo en esto. Sí, tal vez en línea con esa pregunta, ¿por qué no nos comenta cómo se integra el comité? ¿Quién lo integra? Si hay posibilidad de que más gente se una a eso, tal vez digamos... Yo creo que se ahorra mucho si nos sentamos con los de la NCA, alguien de la municipalidad, y tocamos esos temas como para que ustedes sepan. Sí, yo les podría decir que podría ser que tengamos una reunión mensual. Pero, la gente del plan regulador, la comisión del plan regulador, pero esa comisión, ¿cómo se integra? ¿Quiénes son? Sí. ¿Se puede postular gente para que sea parte de eso? Porque así es mucho más fácil convencer también a la gente local. Porque para mí después va a ser como un cliente me pregunta a mí y yo ya estoy como informado y yo sé qué decirle, y entonces ya todo el mundo como que se... Por la experiencia que tenemos, la comisión está nombrada prácticamente por gobierno, en el lapso del gobierno. Yo entré antes de esta segunda reelección de esta gente, que se cambió el consejo, porque es el consejo que lo nombra. Entonces yo estaba como antes, como solamente de apoyo, cambio de consejo, entonces se volvió a reelegir y a hacer cambios en esa parte, que es como estamos ahora, ¿verdad? Y básicamente hay representación de la municipalidad con 2 personas. ¿Quién son ustedes dos? Nosotros 2. Okay. Representación del Consejo Municipal, que son 2 regidoras. Karen Melissa, que es ingeniera, que trabaja en el Hospital de la Nación, y Johnny Williams, que es es administrador de muchas cosas, ¿verdad? Y luego hay una parte que es la sociedad civil, por así decirlo. De aquí en Osara está Ethel, ¿verdad? De Nicoya está doña Cilia Campos, que es parte de SINAC. Ella trabaja como ingeniera de SINAC. Y el Betia, que es la directora de arquitectura de la U Latina en Santa Cruz. Originalmente no iniciamos con esas personas, iniciamos con don Ricardo Cerdas, que es el de la Nicoyana, algunos lo conocen, ¿verdad? De laboratorio. Del laboratorio. También estaba otra regidora, que por tiempo ella se salió. Entonces, aquí la única opción que tendrían de formar parte de la comisión sería que alguno renuncie y que traiga su interés, ¿verdad? Y con mucho gusto lo invitamos. O ahorita, cuando también se cambie de consejo municipal, que ya va a ser otro año, probablemente hay otro proceso que pueden venir los interesados y también participar, ¿verdad? Ahora, las reuniones de la comisión no son cerradas, ¿verdad? Es como todo político, todo de que solamente tiene voz y voto y esas cosas, ¿verdad? Pero digamos, puede entrar cualquiera. Nosotros tenemos como un horario, digamos, un cronograma de todos los 6 por semestre de las reuniones. Entonces, si usted quiere asistir, con mucho gusto puede asistir con nosotros y nos ayuda más bien, porque ahorita sí, digamos, igual en Nicoya se han acercado gente de asociaciones de ahí mismo que dice, bueno, yo quiero estar, entonces vienen y hablamos y ya trabajamos y tienen cosas que decir, las escuchamos, las aplicamos y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante, entre más abogados lleguen, mejor, ¿verdad? Más que todo porque para mí lo fundamental es la parte legal, ¿verdad? Entonces, si hay alguna firma que está interesada en participar y apoyar, con mucho gusto. Ahorita nos apoya en la parte legal, no es parte de la comisión oficial, pero sí tenemos que tener a alguien que es el asesor legal del consejo. Que él va y por lo menos cuando se reciben documentos nos da criterio, ¿verdad? Nos dicen que sí, que no, ¿verdad? Pero si alguna persona tiene gusto acompañarnos y apoyarnos en esa parte, bienvenido, digamos. Yo quisiera agregar también, bueno, que parte de la razón, bueno, primero como representante yo me podría comprometer y si la gente está interesada en participar, como que firmemos una hoja y pasar la información y tener reuniones más cercanas, porque esto es algo lindísimo, o sea,
sí hubo un error en comunicación y nosotros, la Asociación Cívica mandó un comunicado disculpándose porque fue un error cómo se comunicó y de ahí fue que se crearon todas las tensiones. Pero tratando de hacer limonada de limón, como dicen en inglés, qué lindo que todos estén participando, porque francamente, y algunos sabrán, o sea, como que se dio vuelta la tortilla. Antes era Cookie la necia que viene pidiéndome que a ver si le ayudo y le dedico tiempo. Bueno, ahora sí viene esto de verdad y todo el mundo quiere ponerle atención en buena hora. Sí, o sea, porque tenemos no hay una que arma de ocultar fuego en la información. cabeza de derechos de propiedades. Probablemente sí, Jeff, usted Sí. debe tener un arma en la cabeza. Sí, yo no sí, creo que pero, yo la tenga, pero sí, bueno. pero es su Entonces, arma. están invitados todos a participar. Yo me puedo comprometer, si la gente quiere participar, a que den el nombre, les podemos pasar la información para que participen más activamente y tener un canal abierto. O sea, Víctor ya mandó información y es súper buena. Luca está dando ideas buenísimas, yo estoy tomando notas, se le puede pasar a la comisión y que se haga de la manera más Y participativa. hay una manera que usted puede compartir después de una de esas reuniones a ellos que han dado esa información de cómo fue Claro, recibido. eso es lo que estaba pensando, que tal vez si la gente va a dejar información, que pongan su información de contacto, ¿verdad? No solo dejen la nota, el correo y el teléfono para que entonces la comisión pueda darle respuesta a todo el mundo de si se, ¿verdad? De qué se resolvió con esas observaciones. Igual tratamos nosotros de reunirnos después de la jornada laboral, ¿verdad? Porque también hay integrantes que trabajan en otros lugares y nos reunimos de 4 a 6 de la tarde en Nicoya. Cada Si 15 días. también para evitarles problemas, si algún día podemos hacerlo igual de 4 a 6, venimos aquí y lo hacemos aquí. Porque lo que usted mencionaba, que hay posibilidad de integrar comités también. Sí, inclusive, o sea, que es algo que la Asociación Cívica en algún momento trató de hacer hace mucho tiempo, de formar un comité de gente con expertise técnico para que puedan estarse consultando, porque quién más que ustedes, que son los que están más en contacto con todo el desarrollo que está sucediendo. De fijo se puede hacer una comisión también. Pero eso se para que no tengan que ir hasta Nicoya. Que se puede hacer un montón y técnicos, pero lo que veo es que nada más hizo un copy-paste de lo que se hizo evaluación ambiental. Bueno, ahí empezamos en algo, Pues, ¿verdad? pues sí, Llamémoslo un borrador como quiera, hay que empezar por algún lado, ahora mejoramos. Sí, pero yo creo que estamos de acuerdo porque tenemos hay dos asociaciones, ¿no? El ADIR para el pueblo de Nosara, que es el más grande implicado, que puede incluir Esperanza, Internacional para Santa Marta, y la NCI la tenemos, es nuestra y esto, aquí está Cookie. Hay que montar un grupo de desarrolladores y esto, porque la parte de Nosara lo hacen el ADIR y esto, y la parte del proyecto americano lo hacen con Cookie, si está de acuerdo, porque, no sé, Y de hecho, ¿cuál es la idea? Que Cookie o Josué no quieren 3 pisos en el primer kilómetro. No creo. Al final, vamos, sinceramente, yo estaba pensando con mi hermano, hablé con 5 o 6 personas, el 90% de las casas de los pueblos en los 5 kilómetros, del primer kilómetro, todo esto, tiene máximo 3 pisos. El 97%. Entonces, pienso, 2 pisos, 6 metros, molesta a todos. A mí, los 3 proyectos no funcionan, no entran. Entonces, pero no importa, si hay que hacer 2, voy con 2, si no lo hago, lo hago diferente, ¿no? Pero, no sé, en grandes números, si vamos con Cookie, 2 o 3 reuniones, los interesados, los 20, y con el ADIN, con Marco, para la gente que le interesa aquí en el pueblo, y que realmente pensamos que somos 10, 8 de 10, estamos de acuerdo con 3 pisos, 12 metros, 60% de cobertura y ¿qué más había? Vamos terminados. Y 500 metros invento, ¿ah? Pero es una discusión con 100% de la gente con quien habla en 10 días, están de acuerdo. De 2 a 3, de 6 metros a 9 metros, o de 3 metros cada piso a 4 metros, o sea, 12 metros, 3 pisos, 12 metros, 60% de cobertura y 500 metros el primer kilómetro, ¿ah? De división. Y el 100% estaba de acuerdo. Entonces, me imagino que nos sentamos en sí con Cookie de acuerdo, le hacemos la modificación. Es tan sencillo el reglamento que proponen que nos va a durar 10 minutos para trazar y poner 2 a 3 y esto. Es muy general. Nos sentamos con Josué y Josué dice, yo estoy de acuerdo, lo veo bien, yo tengo poder en la MUNI para que Lo que te quería preguntar es que, ¿verdad? Entendiendo el procedimiento que se llevó a cabo, ¿verdad? Hablamos de los índices de fragilidad ambiental y la UNA, y
como que hay mucho criterio ambiental que creo que todos estamos de acuerdo, ahí no hay, ¿verdad? No hay nada que cortar, está súper transparente, especialmente, digamos, al primer kilómetro de zona de impacto directo. Mi pregunta es, ¿cómo tienen pensado o cómo se involucra el criterio social en el plan regulador? Porque el criterio ambiental está claro, ¿verdad? Pero pensando que hay zonas que se pueden delimitar como zonas comerciales, zonas que pueden ser probablemente más densas que otras, la zona de inundación del río, la zona del botadero, o sea, como que hay un elemento social que si no estoy viendo y te pregunto qué experto, qué criterio o cómo te involucra. El objetivo de esto es como una curita, ¿verdad? Para retener el caso de que tengamos una solitud de un edificio de 10 niveles, efectivamente, ¿verdad? Entonces, como lo más básico que tenemos para empezar a acercar un poquito, ¿verdad? Dentro del Perdón, no termine, solo como para darte un poco más, como la pregunta, entender un poquito más. Yo estoy pensando en esos 4 kilómetros de zona indirecta, donde quizá los 270 metros se sientan hasta grandes, ¿verdad? O sea, entiendo como las regulaciones del máximo de altura o de cobertura en el primer kilómetro, donde la tendencia podría ser ese edificio que nadie quiere, pero tal vez en la zona de impacto indirecto queremos densidad y queremos lotes pequeños, y tal vez los 270 y la cobertura del 50% es muy grande. Una casa de abono es de 50 a 80 metros cuadrados. Entonces, estamos tratando tal vez de imponer unas restricciones como iguales para todo el mundo, iguales para todas las zonas, y siento como que hay un componente social ahí que no veo como digerido. Pero eso en el plan regulador ya se detalla. Sí, es que hay una etapa propositiva. Digamos, la parte técnica sustenta todas las cosas, pero también se van a generar políticas de desarrollo. Políticas de desarrollo que vienen ese tipo de vectores que estás comentando. Y ese tipo de información esperemos que en los siguientes 6 meses se pueda trabajar con el equipo planificador y se va a comenzar a trabajar con todos los actores en la zona. Entonces, estas reuniones más, espero que sean muy comunes en los siguientes 6 meses, definiendo esas políticas. Pero es difícil porque como hay muchos, son miles y miles. Exacto, pero la arrogancia. Perdón, el tema es que tenemos unos índices oficiales de los IFA que digamos están validados y ya como que Jamie nos explicó, pero si nos vamos a la comunidad van a haber 2000 puntos de vista diferentes. Sí, no, si yo me junto con Cookie, con Terry, con Kai, con Andrés, ¿a quién represento yo? En realidad, o sea, siempre van a ser 10 personas, o sea, ¿en qué base, a quién representamos nosotros? No, pero el latín de Nosara tiene que ser martes, sí. No, y en este punto la gente de latín no está aquí hoy, yo creo, pero yo hablé con Marco de la mañana, yo hablé con Marco y él comentó que unas partes de las preocupaciones de ellos es que no le molestan los 270 porque ellos son preocupados de proyectos grandes de casa de abono que más bien si funciona en otros lugares, en lugares muy rurales como Nosara y cerca aquí, es muy fuerte la densidad y no estaba en contra de regular más alto la división de los lotes. Porque de agarrar una finca aquí nomás cerca más bien de refugio y hacerle lotes de 120 metros cuadrados era muy denso. Sí, de acuerdo, pero es es el punto de vista de una persona. No, el tema es que si aquí hay un criterio de experto. La fase 3 del plan regulador se llama etapa propositiva. Es el momento en el que ya están desarrollados todos los estudios técnicos que dan los parámetros con los que entonces el equipo que está conformado con la parte social, el sociólogo, antropólogo y todo ese grupo de personas toman todas las variables ambientales y ahora sí empiezan con las características de la población. Hay una variable que se llama UGM, que son comunidades de estadísticas mínimas, que son como a nivel de barrio, ¿verdad? Que entonces caracterizan población. Y a partir de eso entonces empieza a partir de eso entonces empieza a caracterizar, es que es como a caracterizar lo que se puede y no se puede hacer en la unidad mínima de desarrollo urbano, digamos, en cada comunidad. En algún momento Josué lo mencionó y yo creo que eso fue como la bendición más grande, que fue que en enero del año pasado salió un manual para la elaboración de planes reguladores, y así decía, manual para la elaboración de planes reguladores, y como digo Josué, como para tontos. O sea, etapa 1, etapa 2, contrate el equipo planificado, todo está súper claro y viene bien contemplado, inclusive todo lo que tiene que ver con estudios antropológicos. Los diferentes profesionales que están involucrados. ¿Quién tiene que contratar? Los mínimos que tienen que estar en el proceso.
Pero sí eso sería está- importante y tal vez sería tarea para la casa que por favor puedan descargar ese manual de la página de Limbo y le peguen una ojeada. Igual ahí la Porque- gente que está interesada pusieron el correo, también Claro. se les puede mandar. Se les puede mandar de cualquiera de las dos maneras, porque si cuando lo leen y ven las diferentes etapas, ya aterrizan y es demasiada información, es muchísima información y de hecho son los puntos que creo que el proceso blinda precisamente de caer en tirar políticas por una tendencia específica, ¿verdad? Sino que el proceso está hecho para más bien que sean resultados de estudios y no de decisiones. José, a corto plazo, lo esencial es aprobar el reglamento, ¿verdad? Que son como esas tres cositas. Bueno, esas tres cosas es importante, sí, eso es importante tal vez hacerlo lo antes posible y ponerse de acuerdo también. Esto yo creo que no es tan complicado, la altura y densidad y eso, buscar un punto medio y aprobarlo para evitar lo que usted dice, que no se hagan 10 pisos o 15 Por ejemplo, pisos. algunas recomendaciones que también viene es acerca de cercas y tapias. Y esas sí son recomendaciones, que es importante que quede claro. Usar la especie nativa, ese tipo de cosas, ¿verdad? También acerca inclusive del alumbrado público, ¿verdad? Creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Exacto, sí. A lo que me refiero es que, digamos, es como el punto base, ¿verdad? Teníamos que empezar de algo. Entonces, ahora más bien dependemos de lo que ustedes nos hagan llegar para poder seguir trabajando. Yo soy del criterio que, por ejemplo, si se abre una consulta pública y nadie dice nada, yo lo votaría que no se aplique. Es lo que pienso yo, ¿verdad? Porque estamos tratando, la línea de la municipalidad es hacer un proceso participativo. Entre más antes tengamos estos problemas, mayor éxito voy a tener al final yo, ¿verdad? Entonces, Usted no quiere imponer algo. No, más bien este trabajo tiene que salir de aquí, ¿verdad? Para mí los actores son los que van a complementar la parte Más con el técnica. nivel que tenemos. Y como les digo, no es inteligente y he estado en algunas audiencias públicas que es una batalla, es un caos. Igual es No como debería lo más pasar así. rígido que En podría la verse última- y lo que se tiene que hacer es llegar a lo más, digamos, lo medio, digamos. Porque digamos, si Josué tal vez pone ahí 2000 metros o 500 metros, nadie va a chistar tal vez, pero digamos si es importante los criterios. Tal vez se pone lo más estricto a un principio porque es como lo más rígido que se va a hacer. Pero sí, digamos, el sentido es que no se escriben piedras, sino que es una propuesta. Tengo una pregunta entonces. Pues estamos hablando de que una realidad que yo veo de todos los días, 3 pisos, parece más factible y todo. La pregunta también es a incluir, digamos, porque lo que veo yo, y alguien comentó eso, es que la casa que yo hago hoy en día, en vez de hace 25 años tenía un piso grande, pero hacía el tanque séptico con una alcantarilla, con un poquito de cemento abajo. Entonces, más bien hoy las casas son más grandes, más altas, más metros cúbicos, pero tienen menos impactos en lo que... Entonces, habría una manera de decir que sí queremos que sea más allá que un tanque séptico normal, que pedimos por mínimo que sea esas plantas que son registradas a Costa Rica, que tienen 97, y que usa algo que para que el uso de agua sea menor. Entonces, como lo que damos más a la gente de hacer 3 pisos, entonces lo justificamos para el otro lado de entrar más puntos, porque la casa hoy, y ahí está Luca también, de todos, es que el cliente llega y él quiere poner paneles solares, quiere poner el calentador de agua solar, los inodoros que son esos muy ecológicos y la planta de o ese tanque séptico merojados. Entonces, ese es de verdad, no va a molestar a nadie porque ya quiere. Y los poquísimos que sí no quería hacerle, entonces tenemos la fusta para decirle no. Entonces, y eso de la altura de 3, digamos, si se ponen 3 pisos, yo le aseguro a usted que no todo el mundo va a hacer las casas de 3 pisos. A la gente no le interesa hacer 3 pisos porque es incomodísimo. Pero si usted los pone
2 pisos, sí, apenitas, todo el mundo va a querer 3 pisos. Es como. Es como al contrario, Sí. pueden hacer 5. Nadie va a hacer. A nosotros, ¿cuántas casas han hecho en 3 pisos? No, pocas. Casi nada. No, hicimos la lista con mi hermano, de verdad. Si se Hay les pocas, deja pero un- sí hay. Pero no hay Además- de 4, entonces parece el límite de Además, casi natural. es otra cosa, digamos, ya que estamos hablando cosas técnicas, yo considero que esa zona de amortiguamiento que tenemos de 200 metros, ¿qué altura tienen esos árboles? Entonces, las alturas de los árboles de toda esa zona se debería contemplar. La idea es proteger la playa, las tortugas y todo. Esa es una zona de amortiguamiento. Los árboles tienen más de 3 pisos, entonces el impacto de una casa de 2 pisos o 3 pisos, si no ve por encima de los árboles, es como No, algo porque que si no, se que puede considerar 1% o no sé qué, punto algo del valor de la casa va a tortuguillones para que de verdad los árboles siguen, no sé, o va a la planta de tratamiento, de que las quiere, no sé, ahí como lo que damos de un lado, pero hay que estar para no reales. llegar a decir, yo quiero 5 pisos, no, yo quiero más pisos, pero llevamos la balanza así. ¿Alguien es de Escazú? No. Yo. ¿Vos? Vos. Por ejemplo, la comunidad de Escazú es muy completa con planes reguladores. Digamos, ellos son nivel Dios, ¿verdad? Ellos hacen sus propios planes reguladores, tienen planilla los profesionales para gestionar sus planes reguladores. Porque el plan regulador no es una cosa que se hace ahorita y ya se olvidó. Por ley tenemos que darle seguimiento cada 5 años. O sea que si esto hay que mejorarlo, 5 años hay que volverlo a replantear para y se pueden hacer cambios. Exacto. Por ejemplo, Escazú tiene políticas que en ciertas áreas comerciales solamente hasta 4 niveles. Pero si usted hace o mantiene las casas de patrimonio, tiene derecho a hacer un nivel más. Pero podemos hacer esto con la cosa temporal, porque eso va a durar 10 años para tener el otro. El reglamento hay que aprobarlo rápido. Digamos, ya estoy bastante ¿verdad? Pero la idea es que lo vean como una oportunidad de que sean tomados en cuenta, digamos, ¿verdad? Porque al final eso es, como les digo, si el reglamento nadie lo consulta, yo voy a votar que no. Yo al menos, ¿verdad? Me parece muy acertada también lo de la compañera, que digamos, es realmente pesado la parte técnica, porque son demasiados profesionales hablando de sus especialidades, y yo soy ingeniero en construcción, nada más, no ningún hidrólogo, ¿verdad? Entonces, bien, transmitir eso a la gente es complicado. Para mí es complicado también entenderlo, digamos, no comprendo ni la mitad de lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero hay que sentarse, ellos tienen que socializarlo con nosotros, entenderlo y echarle para adelante, ¿verdad? Entonces, también es muy importante esa comunicación, tratar de que esto se haga menos complicado para que la gente entienda y más bien participe y no se queje nada más. No sé, mezclamos las dos, ¿no? El reglamento temporal y el plan regulador, porque cuando tú dices que hay que sentarse cada mes, es para el plan regulador. Todo el proceso. La idea es también ir trabajando en ambas cosas. Sí, ok, sí, porque la regla del reglamento provisional tiene que ser muy sencillo para que sea aplicable, ¿no? Es fácil de ver 2 o 3 pisos o 4, es fácil de ver altura, división de metros, ver si puso un bombillo LED de 6 watts, de 30 watts, para ver la altura, no sé, hasta la MUNI ni puede verificar los parqueos, el acceso discapacitados. Imagínate, hay leyes que existen desde 20 años y no se aplican en millones en Usara, entonces, y muy sencilla de ver, ¿no? La distancia entre retiros y hay los que no tienen retiros y tienen ventanas, hay unos, un montón, hasta yo, ¿no? Entonces ese tiro, porque nadie verifique, ¿no? Entonces, y también, porque cuando construye el muro en la línea, te ves que no hay vecino, entonces, si no tengo luz, entonces le hace una ventana, pero no se aplica. Entonces, yo creo que el reglamento provisional es 3 puntos, ¿no? Altura, cobertura y segregación. Si logramos que el 80-90% somos de acuerdo con el CIE, que la DIN tiene 80-90% de acuerdo en un pequeño comité, la gente que no está presente, perdidos, ¿no? Salados. Y pues, 10 personas representan más o menos el proyecto americano. 10 personas del pueblo, si lo logras reunir del
después también tengo 10 cada mes. No creo, ¿no? Va a estar 3, 2, 1, cookie sola. Y menos si tenemos que ir a Nicoya, ¿no? Estoy seguro que Cookie va a tener espacio en su carro, ¿no? Pero lo bueno es que ellos abrieron el canal y yo creo que no, exactamente, puede pero presentar vamos, la moción, en el sentido, para ir un poco en contra de mi hermano, vamos a lo sencillo. El reglamento provisional tiene que ser 2, 3, 4 pisos, 40, 50, 60%, 9 metros, 12 metros y 500, 300, 800, 1000 metros, algo entre estos números. Claro. Súper sencillo, nos reunimos una vez, tal vez dos, decidimos aquí en sí están esto y en sí van cada mes, cada 15 días allá. Y Cookie dice, porque si Cookie acepta que 3 pisos, no va a ir a la Muni y dice, soy 2. No sé, y el mismo con el ADIR, ¿no? Si el ADIR le funciona 3 pisos, 300 metros. Después cuando se 3 pisos, 300 metros, vamos empacado en un mes, está aprobado. Bueno, podríamos crear un pequeño comité con, no sé, un arquitecto, un sí, constructor, un mañana, un comerciante, uno de abogado. pueblo, una persona de pueblo. Abogado no. Ya está hecho. Bueno, tenemos que tener esta reunión en una hora otra vez, ¿verdad? Porque en inglés. Entonces, lo que podemos hacer es, yo puedo mandar como el correo ahora a la gente que apuntó, todo el mundo firmó la hoja de asistencia y pusieron su correo. ¿Quién? No llegó. ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la hoja de asistencia? ¿Quién la tiene? Entonces, puedo mandarles un correo con la información, porque por ahí pidieron los IFAs y el manual para elaboración de planes reguladores, y de una vez diciéndole a las personas que quieran participar en esa reunión, que escriban de vuelta y la podríamos agendar tal vez para el principio de la próxima semana. Recoger toda la información. ¿Les parece eso? Entonces, yo les voy a mandar el correo a todos los que pusieron la lista de asistencia con la información técnica y de una vez que nos digan si quieren asistir a esa reunión que sería la próxima semana para ya empezar a definir como una contrapropuesta para llevarle a la municipalidad. Yo creo que solo presentar a la gente después de haber una respuesta explicando el porqué. ¿Antes de la publicación 15 días o...? Por eso, si mandas una nota, entonces que vaya como si la van a dejar en físico, que lleve el correo y el teléfono a donde la respuesta. Y si alguno no recibe el correo, por favor, comuníquese porque a veces no se entiende cuando escribe. Sí, exacto. No es que no nos queremos comunicar. Nosotros realmente hace 20 días sabemos cumple con todos los mínimos de diferentes para modificar el acuerdo y que pongan el plazo que ustedes consideran que se necesita, porque no se llama, ahora un mes y pico y los 10 días hábiles al final, porque al final el tema, si se extiende después de eso, más bien vamos a solamente lo uso para tomar el comentario de Roberto. De hecho, ese son los pasos. De hecho, es tan importante que estén los abogados. Los mínimos que es el Código Municipal son 10 días hábiles, ¿verdad? Entonces, uno de los cambios que hemos tenido es que desde que pasó ese acuerdo, de hecho, lo leen y dice 10 días hábiles publicado, ¿verdad? Pero, obviamente, con todo esto es muy poquito tiempo. Entonces, nosotros estamos proponiendo 20 días hábiles, por lo menos un mes. Después de la publicación. Exacto, después de la publicación. En el ámbito normal, decimos, está bien, quedamos así. En esta cuestión no puedo, entonces vamos a tratar el lunes de, ¿cómo se dice? Ajustar el acuerdo para que en el acuerdo diga 20, ¿verdad? Y son 20 días desde la publicación en la Gaceta. Exacto. 20 días hábiles. Ajá, que es un mes. Y luego estaríamos haciendo otra reunión para socializar una vez que tengamos comentarios y luego inclusive avisarles cuando se va a publicar por segunda vez y todo esto para que no estén tan perdidos. Por favor, esperaría que leyeran el manual de planes reguladores, también es la propuesta esta, y que los lunes con toda confianza, si pueden llegar, ahí con mucho gusto hablamos y lo hacemos. Extra de que si se reúnen con Cookie y se organizan y toda la cosa, ¿verdad? Pero una Lo bueno sería hacerlo el lunes para que ustedes estén, ¿no? Sí, bueno.
una de las dudas o molestias era que, ¿por qué no, en vez de dejar publicar y hacer todo eso y que se opone, ¿por qué no la corregimos antes que la presentara al Consejo Municipal? Esa era ¿por qué hay que dejar todo eso como si lo has todo hecho? A mí me extraña eso. Antes de que el alcalde lo firme para enviar a publicar, si se puede también entonces enmendar con una nueva ¿A ustedes les versión. parecería que trabajáramos 20 días antes de la publicación? No, la idea es que Es que la cambiamos un poquito consulta de los la 20 días hábiles es la consulta vinculante que se tiene que hacer por ley. Antes de eso, ustedes pueden hacer las consultas que estimen convenientes con el plazo de porque ustedes ya saben que no estamos de acuerdo. Porque lo que pasa es que, digamos, la idea mía detrás de esto es que, ok, ahorita estamos un grupo, parece que estamos de acuerdo, tal vez 3 pisos, lo que sea que decidimos. Pero entonces ese se propone y hay 20 días para la gente que nunca estaba aquí presente y que de verdad tiene otras ideas que la que ya escuchamos ahorita. O sea, ya no se escuchó por qué hacer todo esa farandola ahí que incluimos o tentamos tener una idea que todo el mundo está de acuerdo, proponemos y ahí quedan mucho más personas en el distrito aquí que pueden poner más ideas. Porque si no es como que otra vez fallamos, que no vamos a incluir a la gente que no estaba entonces la idea que ya tenemos más o menos de acuerdo, ahí la otra gente tiene 20 días para opinar también, si no le falta como un pasillo. Sí, digamos, si vamos a Para una que no- comisión es para comenzar a trabajar ya. Sí. Si no se va a enfriar y ya menos gente va a participar y luego, Pero al por final eso- vamos, luego al final vamos a ver lo mismo. Tal vez ahí, Oliver, para explicarle, desde ya podemos empezar a trabajar, inclusive si desde ya logramos un consenso, la publicación que se puede enviar a la Gaceta, la primera, que todavía no se ha enviado, podría ser mejorada. Eso es lo que me gustaría Claro, hacer. eso se puede hacer. Toma tiempo, todo súper burocrático, o sea, ¿Y de qué le verdad parece? que ¿Qué le todo parece súper entonces burocrático. tomamos también estos 20 días para hacer eso? Sí. Y luego... Pero no publicarla. No, antes de Pueden ser 2 consultas, porque entonces así esa segunda es verdaderamente nada más para recibir pues mociones de forma, observaciones menores, porque si no... La segunda es una consulta del ya afinado. Exacto. Ok, esa nueva propuesta lo que se tiene que hacer es presentar al Consejo la propuesta revisada, digamos, Sí. para la publicación. A volver a y después se presentar. da los 20 días. Entonces yo propongo que en esos 20 días, todos los lunes de 4 a 6, nos reunamos. Sí. ¿Qué plazo tendríamos para escribir la propuesta revisada? 20 días. Pero una pregunta, ¿cómo ves tú la motivación de la MUNI en comités para, por ejemplo, subir de 2 a 3 pisos en el primer kilómetro? ¿Es posible o es imposible? Nosotros no empezaríamos a trabajar para que sea posible. Ahí se publicará de una vez. Depende de la y ¿Y la INCI lo ves posible también, la posición de la INCI? Pero para que no mandamos meses, 20 días. Los IFAs están, son estudios técnicos que no son hechos por mi nada. Si los 2 o 3 metros va a depender de criterios técnicos. No somos nosotros ni nada así, porque después Ilegal. no quiero que crean que esto es porque nosotros así lo Sí, perdón. Sí. No, pero si hay un criterio Si hay una bastante- justificación técnica que lo respalde, se puede hacer, ¿verdad? Totalmente. Básicamente. Por eso les digo, digamos, la parte hace rato técnica... Tenía la mano levantada también, si quisiera tener la oportunidad de hablar de un Claro. momento nada más. O sea, por cuestión de procedimiento también, como ellos han dicho y hay mucho interés de que hagan propuestas, deberían de recibir en boletas por escrito y contestarle por escrito a todo el mundo, Claro. porque es parte de la transparencia del proceso. Sí. En segundo punto, también lo que estoy súper de acuerdo con todo lo que aquí dicen expertos, que son gente que trabaja en el área de construcción y demás, es que hay que tener un criterio más coherente y, digamos, consecuente con lo que se está pretendiendo. Porque, por ejemplo, estamos poniendo regulaciones en los 5 kilómetros. Ya nosotros tenemos influencias de luces de las zonas altas emocional, o sea, tenemos 4 playas en el refugio, las 4 son importantes para la anidación, y tal vez las montañas están lejos, mucho más de esos 5 kilómetros, pero ¿de qué nos sirve una casa de un piso llena de luces que está contaminando todo el espacio de anidación? O sea, es ser consecuentes, buenas prácticas. Tal vez necesariamente la altura de los pisos no es tan determinante, ya decían ustedes, hay una barrera de árboles que también visualmente limita esas construcciones, entonces en buena hora, pero si vamos a pensar en, qué sé yo, cómo utilizar las luces, en cómo maximizar los recursos naturales, es criterios de construcción sostenible, que es lo que yo creo que deberíamos de estar incorporando en eso para tener una propuesta integral, consecuente,
que realmente lo que busca es mejorar el entorno de todo el mundo. O sea, como bien decían, casas viejas que hay un montón de personas y tal vez con sistemas muy inadecuados y que estamos contaminando todos los acuíferos, al final es el perjuicio para todo el mundo, y el desarrollo que se visualiza para esta zona no va a poder ocurrir porque vamos a estar consumiendo todo lo que tenemos. Entonces es propuestas en ese sentido, más que hay gente que conoce el tema y tiene criterio técnico. Nosotros con el plan de manejo hicimos un montón de consultas públicas, hicimos la apertura para que tuviéramos propuestas, no tuvimos nada, así que yo hubiera deseado que hasta interés hubiéramos tenido también nosotros para las propuestas del refugio. Teníamos un reglamento de desarrollo sostenible que regula todo esto, pero para el refugio, que claro, es diferente. No tuvimos aporte. No, pero sí teníamos un grupo en Guiones Sur, había un grupo de la ICE, hemos tenido presencia, no pueden decir que no había nadie. Porque... No, pero por ejemplo, criterios de arquitectos, de desarrolladores, o sea, porque hay criterios que ustedes conocen mejor que nosotros. Entonces, en este espacio hay una oportunidad, una apertura de parte de la municipalidad que ustedes brinden insumos con criterio técnico. Entonces, si todo eso se llega, los instrumentos que tenemos al final son lo que más o menos se ajusta a los intereses de todos, sin perder de vista, digamos, los puntos ambientales, sociales y todo lo demás. Entonces, lo digo porque en el plan de manejo sí hicimos muchas consultas, pero en la práctica, si ustedes vieran las propuestas del reglamento de uso público, todo el mundo se queja, todo el mundo entendía las cosas de una manera diferente, pero cuando yo llego a la oficina, las propuestas concretas no hay. Tenemos el sector, por ejemplo, y me estoy aprovechando el espacio, pero es que sí creo que es importante que también quede, digamos, la conciencia de que mucha gente a veces por desinformación se dicen cosas. Digamos, decían que íbamos a sacar el surf del refugio, jamás, pero ¿qué quiero yo? Que me den todos los surfeadores, las escuelas me den insumos para tener sus reglamentos de acuerdo a lo que ellos hacen, igual los turoperadores, igual los desarrolladores, ¿verdad? Entonces, es la oportunidad de que por favor den los insumos a la municipalidad, o sea, una vez más hacer el espacio para que sea construcción participativa, para que sea su criterio técnico, no criterio arbitrario, que no se defiendan también intereses, no, hay que ser muy objetivos porque al final es el futuro de todos. Entonces, ese era un poco el aporte que quería hacer y de verdad instarnos, porque esto es para el bien de todos. Nosotros somos súper interesados de que estas regulaciones, digamos, se construyan de manera participativa porque es el impacto del refugio, o sea, más allá del refugio es el entorno de todos, donde todos vivimos, donde todos tenemos beneficios, ¿verdad? Es un enfoque integral que yo creo que tenemos que aprovechar, que aquí se está dando como ejemplo. Nosotros no hemos tenido eso en toda la área de conservación, ejemplos así de articulación, y con una comunidad organizada se pueden lograr muchísimas cosas. Claro. De hecho, digamos, el objetivo sí del proceso es que nosotros, todas esas inquietudes, apoyarlas para que sean realidad, ¿verdad? Con criterio técnico y con la parte legal, ¿verdad? Como funcionarios públicos nosotros estamos expuestos a todo, ¿verdad? Y lo peor es que, digamos, uno pasa con una pata afuera y otra pata en la calle, prácticamente, ¿verdad? Un error de nosotros es significativo para nosotros. Entonces, como les digo, el criterio técnico siempre se acoge, pero también tenemos que legalmente no estén incurriendo en otro problema, ¿verdad? Entonces, es comenzar a jugar con esas variables, acomodarlas, garantizarnos que el ingeniero no va a la cárcel, listo. Gracias, gracias. Un gusto. No pensé que dijo nada más el ingeniero. No, ¿cuál? No, ¿cuál?